De acuerdo, oficialmente Dark es mi serie favorita. Tras un año y medio lleno de dudas sobre qué pasaría con los personajes de Winden y cómo los afectarían las paradojas temporales, llega la segunda temporada. Curiosamente, el 21 de junio de 2019, día en el cual Michael Canwall, el padre de Jonas, también conocido como Mikkel Nielsen en algún punto del tiempo, decide quitarse la vida en la serie. Este detalle es solo uno de los muchos que podemos apreciar en la segunda temporada, la cual a mi parecer está al mismo nivel de producción que la primera, y eso ya es bastante decir. Verán, es raro cuando una secuela es tan buena como la primera entrega, pero Dark es una serie redonda, excelente cast, visualmente atrapante, buenas actuaciones, banda sonora genial y a lo que se ha visto increíble guión. Los viajes en el tiempo no son un tema fácil de abordar al poderse contradecir en algún punto si no están bien propuestos, pero Dark tras su segunda temporada confirma lo que dijo su creador, que la historia que estamos viendo fue pensada desde el principio y no es algo que salió sobre la marcha, como otras series o películas. De hecho, la historia fue pensada para contarse en 3 partes, así que la próxima temporada será la que dé el cierre a esta interesante historia, donde veremos si realmente se puede hacer algún cambio en el tiempo o nuestros personajes son presas de su propio destino. Pero mientras eso llega, en este video discutiremos lo que pasó en esta segunda temporada. Haremos un repaso de los eventos, veremos los posibles detalles que podrías haberte perdido y por supuesto habrá teorías locas, intentando darle explicación a lo ocurrido. Como dije, la serie es buenísima, así que si no la has visto, ¿qué esperas para ir a verla? Aparte que vienen spoilers, igual te dejo el trailer en la descripción, y si ya la viste, empecemos con la explicación. De acuerdo, primero repasaremos toda la segunda temporada, para asegurarnos de no olvidar algún detalle. Si tienes muy claro todo lo que pasó y no quieres escuchar el resumen porque la verdad será gigantesco, puedes pasar directamente al minuto que indica la pantalla para empezar con las teorías y demás. Dark hasta donde sabemos es un bucle y cualquier bucle causal no tiene inicio ni final. Podríamos empezar a contar la historia desde cualquier punto y terminaríamos el círculo, así que empezaremos por el pasado y avanzaremos en orden cronológico. Si miras mucho tiempo dentro del abismo, el abismo también mira dentro de ti. 1921. Es un día gris, las cuevas de Winden no son lo que son ahora, lo que fueron en el 86 y tampoco en el 53. A pesar de que está a la puerta de la triqueta, el pasaje no ha sido terminado, por lo que el portal de las cuevas aún no ha sido creado. Sin embargo, un pico suena sin cesar contra la roca. Un joven Nova y otro sujeto del que más adelante hablaremos, pero suponemos es Bartos adulto, trabajan para terminar el túnel, que en el futuro conectará 3 épocas distintas. El trabajo es duro, por lo que después de un rato toman un descanso. El joven Noah cuestiona al hombre si ya no cree en la profecía, y añade que Adán le dijo que en 6 días empezará el paraíso y terminará el infierno. El sujeto responde: a veces me pregunto si el paraíso y el infierno no es lo mismo. El joven Noah al escuchar esto llega a la conclusión de que el hombre ha perdido la fe, y se lo menciona. Aquí el sujeto entiende y dice: ahora comprendo por qué Adán te envió. Al decir esto nos da a entender que antes trabajaba solo cavando el túnel, pero este día enviaron a Noah porque iba a quitarle la vida. Así que el sujeto acepta su destino sentado. Noah toma un pico y arremete contra él, quitándole la vida. Cometer esto hace sentir mal a Noah, por lo que habla con su yo adulto. Le pregunta el por qué Adán los acogió, a lo que el mayor responde que hay cosas que se revelarán a su debido tiempo. Tras esto, Noah adulto va con Adán, quien le encarga que consiga las páginas faltantes de la libreta, ya que son los próximos pasos que deben seguir para que todo pase como siempre ha ocurrido. El apocalipsis debe suceder. Noches más tarde, Noah, después de acabar con Claudia en el 54, visita a Adán, quien le pregunta que si Claudia tenía las hojas, a lo que Noah responde que no, y Adán termina diciendo que recibió lo que merecía, mientras mira la foto de Claudia en la pared llena de fotos de las principales familias de la historia. Al siguiente día, Jonas llega a esta época desde 2053, al parecer llega al mismo lugar donde estará la partícula de Dios en el futuro, esconde el traje antirradiación y unos sujetos lo encuentran. Jonas está lastimado por el balazo que Elizabeth le dio en la pierna, aunado a esto tiene la herida abierta en el cuello por la horca, por lo que los sujetos le preguntan si viene de la guerra. Jonas contesta que solo quiere ir a casa y ellos lo llevan con Erna, ya que seguramente lo ayudará. Jonas empieza a caminar y nota que no está en su época, ha viajado aún más al pasado. Al llegar a la casa de Erna encontramos a una joven Agnes, a quien los sujetos mandan a llamar a Erna. Ella llega y dice que le dará posada a Jonas, al menos mientras se recupera. Jonas agradece el gesto y hace una pregunta: ¿en qué año se encuentran? A lo que Erna responde: 1921. Jonas es cura de sus heridas, tras esto duerme casi 24 horas, y cuando por fin despierta lo primero que ve es al joven Noah, quien le dice que lo imaginaba diferente, y se marcha. Jonas no entiende a qué se refiere, pero ve la tabla esmeralda en una imagen de la habitación, y decide irse de ahí a través de las cuevas. Enciende una lámpara y busca el pasaje,
Increíblemente la puerta de la triqueta está ahí. Jonas la abre y avanza por el túnel. Pero para su mala suerte, como dijimos, el pasaje no se ha terminado aún, destruyéndose con esto su esperanza de volver a su época. Jonas, decepcionado, sale de la cueva, solo para encontrarse de nuevo con el joven Noah, quien le dice que el pasaje está cerrado, y no será hasta dentro de 32 años que funcione. Ante esto, Jonas pregunta si sabe lo que es, a lo que Noah responde que Sigmundus lo está esperando, ya que saben que quiere volver a casa. Noah empieza a caminar y Jonas no tiene más remedio que seguirlo hasta la iglesia que hemos visto en todas las épocas, solo que aquí aún está en construcción. Al llegar, Noah adulto recibe a Jonas diciéndole que nota que ya conoció a su yo joven, y le pregunta si quiere respuestas. Jonas asiente, por lo que Noah procede a llevarlo a una cámara subterránea bajo la iglesia, donde Adam lo espera. Noah se queda con el joven Noah, quien le pregunta el origen de la profecía y quién escribió el libro, a lo que Noah contesta que quien lo haya escrito ya sabía el pasado y el futuro, y lo que sigue es que Adam mande a Jonas por el camino predestinado. Jonas, al encontrarse con Adam, tiene un extraño sentimiento y pregunta que si quién es él, a lo que Adam responde: yo soy tú, mostrándole la cicatriz de su cuello. No sabemos lo que pasa después de eso, pero al día siguiente Jonas despierta y a su lado está el viejo Jonas, que lo llamaremos simplemente Adán, quien le dice que se vista. Jonas ve su típica ropa de la temporada 1, el impermeable amarillo, un pantalón y tenis. Jonas se cambia y va con Adán, a quien le pregunta el motivo por el cual llegó desde 2053 a esta época, a lo que Adán responde que es su destino, así se convertirá en su yo mayor, se convertirá en lo que ve enfrente. Jonas, molesto, le dice que se deje de tonterías, quiere volver a su época, ya que morirán todos, a lo que Adán contesta que tiene mucho tiempo para volver, estrictamente hablando, 99 años. Jonas pregunta si sabe todo lo que pasará, a lo que el viejo responde que sabe cuándo comienza y termina la guerra, los descubrimientos que se harán en los próximos años y en qué acciones debe intervenir, pero no sabe qué hará su contraparte, refiriéndose a Claudia, porque no ha visto su futuro. Jonas sigue preguntando: pero sabes mi futuro, sabes lo que haré, y el viejo responde: yo soy tu futuro. Jonas dice que debe haber un modo de cambiarlo, que todo sea diferente, y Adam contesta: la hay, existe una fisura. Me llevó 66 años encontrar la manera de escaparme de este infierno. Jonas escucha, pero continúa, y menciona que en el futuro está la profecía de que Sigmundus los llevará al paraíso, y pregunta que si son una religión. Adam responde que son exactamente lo opuesto. Le declararon la guerra al tiempo, a Dios, y están creando un nuevo mundo sin tiempo, sin Dios, ya que lo que las personas han adorado por milenios, el Dios que mantiene las cosas unidas, no es otra cosa que el tiempo mismo. No una entidad que piensa y actúa, sino una ley física, con la que se puede negociar tan poco como el destino. Dios es el tiempo, y el tiempo no es piadoso. Jonas, al escuchar esto, intuye que entonces esa plática ya la tuvieron, y el viejo dice que así es, y que en ese momento él estaba convencido de que no se convertiría en Adán, pero ahora 66 años más tarde lo entiende, y ha descubierto una forma de salir de todo esto. Jonas aquí dice que si hubiera una forma ya habrían cambiado las cosas, y no se estaría repitiendo todo. Algo bastante lógico si nos ponemos a pensar, pero más adelante hablaremos de eso. A lo que el viejo le explica que se construye un avance sobre otro. Él vio el pasaje, la silla, la máquina, la partícula del futuro, pero ese no es el fin de la cadena. Adam lleva a Jonas a otra sala donde hay una partícula igual que la 2053 y le explica que es su gemela. Esta no se causó por una catástrofe, ellos la crearon, y es la evolución de experimentar con diferentes máquinas del tiempo, ya que te puede llevar a cualquier día que quieras viajar. No como las otras que te envían al mismo día pero de diferente época, 33 años al pasado o al futuro. Es lo que rompe la cadena. Jonas pregunta que si por eso lo quería ahí, y llega a la conclusión de que si hay una forma de romper el ciclo es deteniendo el comienzo. Adam entonces le pregunta que si cuál es el comienzo, y qué sacrificios se deben hacer, a lo que Jonas responde: 20 de junio de 2019, el día antes del suicidio de su padre. Adam confirma que si su padre se salva, Mikkel no viajará al pasado, y por tanto Jonas, o mejor dicho, ellos dos no nacerán, pero todos los demás vivirán. Marta vivirá, y eso es lo que convence a Jonas de hacerlo. Adam configura la fecha y estabiliza la partícula, por lo que el joven Jonas con un traje antirradiación entra en ella, viajando al día anteriormente mencionado, para según él evitar que su padre se cuelgue y salvar a todos. Lo que no sabía era que Adam lo mandó con intenciones de que todo se repitiera. Jonas debe viajar ese día y decirle a su padre que no se quite la vida. Sin embargo, este es el motivo que lleva a Michael a quitársela en primer lugar, ya que ese era el camino a seguir. Tras esto, Adam está pensando en lo que hizo, cuando de pronto llega Magnus, y la que al parecer es Francisca. Magnus dice que al menos le hubiera dicho por qué camino lo envió, y Adam contesta que todo está a punto de comenzar. Pasa el tiempo y llega el día del apocalipsis. Noah comparte unas palabras con su joven yo.
Le dice que no le dijo a Charlotte quién era su madre, así como ahora no puede decirle a él cuál es su misión, ya que si lo supiera no haría todo lo que tiene que hacer para llegar hasta este punto. Añade que no son libres, porque no están libres de lo que desean. Entonces Magnus y Franziska abren la puerta y dicen que todo está listo, por lo que el joven Noah va con ellos. No se muestra explícitamente, pero en este momento es cuando lo mandan a 2020 a encontrarse con Jonas adulto. Noah confronta a Adam diciéndole que nunca quiso salvar a nadie, a lo que Adam responde que no puede escapar del destino. Noah le dice que no está iniciando una guerra contra el tiempo, sino contra la humanidad, que lo usó, así que intenta dispararle, pero el arma no funciona. Adam entonces le dice que si pensaba que su destino era asesinarlo, está equivocado, ya que ese destino está tan lejos como el de Adam morir ese día. Entonces entra Magnus, Franziska y Agnes, siendo esta última quien le quita el arma a Noah y le dispara, acabando con su vida. Y lo que tenía el arma no era otra cosa que el seguro opuesto. Más tarde, cuando llega la hora, Adam se prepara con un traje antirradiación. Magnus y Franziska configuran la máquina, estabilizan la partícula y Adam entra viajando a 2020 para asesinar a Martha. Minutos más tarde, Magnus y Franziska comienzan a transferir la energía a la partícula, al mismo tiempo que Elizabeth en 2054 lo hace con la partícula del futuro, lo que causa la catástrofe de 2020. Una persona vive 3 vidas. La primera termina con la pérdida de la ingenuidad, la segunda con la pérdida de la inocencia, y la tercera cuando perdemos la vida misma. 1954. Es una noche oscura. Claudia sabe que su fin está cerca, pero ha dejado preparadas en el tablero casi todas las piezas para su próxima jugada. Uno de esos últimos movimientos es enterrar la máquina del tiempo, misma que su yo joven encontrará años más tarde, así que empieza a cavar, y al terminar sabe que no hay vuelta atrás. Al siguiente día, después de haber estado 7 meses en el futuro, Helge llega a su casa, enviado por Noah desde el 87. La noticia llega rápidamente a la policía, así que Egon decide hacerle una visita, donde le pregunta al chiquillo sobre dónde había estado y quién le había hecho esa cicatriz, pero el chiquillo no da respuesta alguna. Egon, al ver que Helge está sano y salvo, empieza a pensar que quizá Ulrich no tuvo nada que ver con su desaparición. Después de todo, está encerrado todo ese tiempo, así que ¿cómo podría haber liberado a Helge? Sin embargo, él junto con su compañero piensan en la posibilidad de que tuviera un cómplice, así que Egon decide ir a hablar nuevamente con Ulrich. Estando aquí, Egon le dice que Helge regresó y le pregunta si tenía un cómplice, pero Ulrich no suelta palabra alguna, ya que lo mantienen sedado. Por otro lado, mientras Agnes y Doris están teniendo un rato íntimo, son interrumpidas por la pequeña Claudia. Aquí notamos que nuestras sospechas de la primera temporada sobre un posible amorío entre ellas era verdad. Como sea, Claudia se marcha a la escuela y Agnes se va a hacer recado supuestamente. Digo supuestamente porque lo que Agnes debía hacer era encontrarse con la vieja Claudia, quien le cuenta que Helge está de regreso, y Noah también. Agnes contesta que ella no le teme, y Claudia responde que tienen la misma sangre, y las familias dejan una huella de por vida. Pero pronto Noah llegará a su final, solo que antes debe darle algo, un pedazo de periódico que indica la muerte de Claudia. Aunque no justo en ese momento, aún queda algo de tiempo. Agnes lo ve y se sorprende, preguntando si pasará ese mismo día, a lo que la vieja Claudia asiente, para después abrazarla, dándole las gracias y diciéndole que su madre la ama, y que si se lo permite la hará muy feliz. Tras esto, la vieja se va. Por otro lado, al mismo tiempo, la pequeña Claudia y Tronte caminan a la escuela a través del bosque. Aquí Claudia le pregunta a Tronte el por qué nunca habla sobre el lugar donde vivían antes de llegar a Winden. A lo que él responde que antes su madre siempre estaba triste, así que él estuvo viviendo un tiempo en un orfanato. A ella no le gusta hablar de eso, así que él tampoco lo hace. Claudia también le pregunta si no tiene más familia, y él responde que su madre tiene un hermano, pero cree que se odian. Aquí nos confirman que el lazo sanguíneo de Agnes y Noah es de hermanos. Ambos siguen caminando y cuando están bastante adentrados en el bosque, Tronte se baja los pantaloncillos para mostrarle algo a Claudia. No sabemos si le muestra su aparato reproductor masculino o algo más, ya que recordemos que tenía quemaduras en los brazos y podría ser alguna cicatriz del mismo tipo. Noah, después de visitar a Helge y hacerlo hablar frente a su madre demostrándole que el niño está bien, vuelve a la iglesia, donde Agnes lo espera para decirle que sabe dónde están las últimas páginas del cuaderno, las páginas que Adam tanto desea. Noah, claro, no le cree, pero ella continúa hablando, revelándole que Claudia las trae consigo y mostrándole el pedazo de periódico que le entregó Claudia. A cambio de esa información le pide que le diga a Adam que quiere regresar antes del nuevo ciclo, y tras esto se marcha. Volviendo con la vieja Claudia, ella visita a su padre a la comisaría. Obvio, Egon no la reconoce, y aquí ella le pide una disculpa, diciéndole que no se merecía nada de eso, pero algunas veces las personas buenas son las que más sufren. Egon no entiende y le pide que por favor se vaya. Pasan las horas y Egon vuelve a su casa después del trabajo, donde tiene un extraño sentimiento, ya que lo mismo que le dijo la vieja Claudia lo repite la pequeña.
Hablando de la vieja Claudia, ella visita de nuevo a H.G. Tannhaus para regalarle el libro que en el futuro escribirá. Se lo da ya que pronto morirá, pero le dice que no se preocupe ya que se volverán a ver. H.G. pregunta si antes de que muera, pero ella dice que será después, ya que el tiempo es solo una ilusión, y cuando se vea nuevamente le explicará cómo funciona la máquina que está haciendo. Él responde que no sabe cómo funciona, a lo que ella contesta que él le dijo que alguien más se lo explicó. Tannhaus dice que él no ha dicho nada y nadie le ha explicado nada, a lo que ella responde que aún no, sino en el futuro. Después de esto se va. Esta charla hace referencia a que en el 87 Claudia adulta irá con Tannhaus viejo y él explicará cómo funciona la máquina, ya que Jonas adulto se lo explicó a él. Ese también es el punto donde H.G. recibió el libro para poder escribirlo en el futuro. Como sea. Claudia se va de la tienda de Tannhaus para hacerle frente a su destino, ya que mientras camina Noah la encuentra y le apunta con una escopeta. Aquí él le dice que morirá y le pagará todo lo que le hizo, a lo que ella responde que quizá muera, pero no perderá la contienda. Ese encuentro, él con su escopeta, es todo parte de un juego que aún no aprendió a jugar, que aún es un peón de Adán. Él le vendió un paraíso donde por fin tendrán libre albedrío, pero si realmente lo tuvieran tendría opción de disparar, y no la tiene. Noah piensa un poco esto y dispara. El cuerpo de Claudia cae y Noah revisa el cadáver, encontrando lo que buscaba, las páginas faltantes de la libreta. Al leerla se da cuenta de algunas cosas que le impactan, entre ellas que Charlotte es su hija. Tras esto vemos a Noah en 1921 con Adam, donde le pregunta si Claudia tenía las hojas consigo, a lo que Noah responde que no, pero eso ya lo mencionamos, así que continuemos. Días después se encuentran el cadáver de la vieja Claudia, y como visitó a Egon el mismo día que apareció Helge, llegan a la conclusión de que ella era cómplice de Ulrich, tal vez su madre. El forense aquí dice que descubrió algo peculiar por casualidad. El cuerpo está contaminado con mucha radiación. Como sea, el jefe de Egon le dice que le lleve una foto de la anciana al niño para ver si la reconoce. Egon lo hace y Helge al verla dice que es el demonio blanco y que quiere matarlos a todos. Justo este día Hannah llega al pueblo desde 2020 e inmediatamente va a la comisaría a hablar con Egon. Le dice que es Katarina Nielsen y busca a su esposo. Vio los periódicos y piensa que el hombre relacionado con el asesinato de los niños es su marido. Egon le muestra una foto, pero dice no estar segura, por lo que pide verlo. Egon la lleva con Ulrich, donde pide hablar a solas con él. Egon accede y aquí Hannah le pregunta que si tuviera que elegir entre Katarina y ella, ¿a quién elegiría? Ulrich no entiende lo que pasa y Hannah le dice que no recuerda haberle escuchado un te amo cuando estaban juntos. Ulrich entonces entiende y desesperado dice que la ama, pero Hannah le contesta que ya no lo necesita, así que él se aleja de él y se llevan a Ulrich. Hannah vuelve con Egon y le dice que se parece a su esposo, sí, pero simplemente no es. Tras esto ellos van a la oficina de Egon, donde le pregunta a Hannah si conoce a alguna Agnes Nielsen, ya que le llama la atención que ambas tengan el mismo apellido. Hannah responde que no, y Egon le pregunta que si se irá pronto del pueblo, a lo que Hannah contesta que de donde ella es ya no le queda nada, dándonos a entender que se quedó a vivir aquí por lo menos un tiempo, ya que tiene la máquina del tiempo y podría irse a otra época. Algo curioso es la forma en que se miran, ya que quizá estos dos tuvieron algo que ver. No importa cuánto luchemos, la sangre nos une. Podemos estar separados de la familia y no entender sus acciones, y aún así al final haríamos cualquier cosa por ellos. Hay un hilo en común que conecta nuestras vidas, todo es cuestión de origen. ¿Dónde es el comienzo? ¿Cuándo es el comienzo? ¿Hay algún comienzo en absoluto? El mundo está lleno de paradojas, solo que la mayoría de las veces elegimos ignorarlas. 1987. Han pasado los meses desde que las cosas se pusieron extrañas en el pueblo, y parece que la vida le sonríe a las personas nuevamente. Regina tiene un nuevo look y Claudia está triunfando como jefa de la planta nuclear. Todo está en orden, hasta que de pronto Claudia recibe una extraña visita. La vieja Claudia, quien le explica a su yo más joven que son la misma persona, y le da pruebas para que le crea. También le explica que la perrita sí es Gretchen, y ella misma fue quien la condujo por las cuevas para que la más joven la encontrara. Hay cosas que deben suceder como siempre lo han hecho. Por su parte, Mikkel ha intentado continuar con su vida, pero este día decide faltar a la escuela, y mientras camina por el bosque siente algo, lo que lo hace ir corriendo a las cuevas. Este algo era la energía que se estaba emitiendo en las cuevas, ya que Hannah y Jonas adulto estaban viajando con la máquina del tiempo. Mikkel llega a la entrada de las cuevas, pero antes de que pueda entrar, Noah le llama, y le dice que entrar ahí es peligroso. Mikkel aquí le pregunta sobre lo que le dijo meses atrás en el hospital, sobre que Dios tiene un plan para cada uno, y le cuestiona que si qué tal que Dios no sabe lo que está haciendo, si el plan está mal o equivocado, a lo que Noah responde que Dios no comete errores, a veces solo tenemos que creer con más fuerza que todo se arreglará. Después de decir esto, se marcha. Egon por otro lado se ha retirado de su puesto de policía, pero eso no necesariamente significa tranquilidad,
ya que ahora tiene cáncer, y aunque los meses han pasado, él sigue pensando en el caso de Mads Nielsen. Por esta razón decide visitar a Helge, ya que la última nota que tomó en su diario policial fue sobre él. Egon llega con Helge y notamos que ahora vive en un hospital psiquiátrico, tal como su viejo yo lo hará en el futuro, y fue su yo viejo quien lo dejó en la condición que ahora se encuentra. Como sea, aquí Egon le pregunta a Helge por qué el día que desapareció Mads tomó la ruta del campo para ir a su casa, si es un desvío. A lo que Helge responde que el hombre de la piedra dijo que podía cambiar el pasado y el futuro, refiriéndose a Ulrich. Pero nadie puede cambiarlo, ni siquiera el demonio blanco, o sea Claudia. Egon al escuchar esto recuerda que de niño también mencionó al demonio blanco, y quizá esto sea parte fundamental de su investigación. Volviendo con Claudia, ambas están en las cuevas, donde la anciana le explica a la joven un poco sobre la sustancia que hace posible los viajes en el tiempo. También le dice que en 33 años ella estará en su lugar, ya que los ciclos duran 33 años. Añade que en 5 días todo se repetirá, y por último le dice que debe detener a Adam, dándole unas hojas con instrucciones de lo que debe hacer. Tras esto, activa la máquina del tiempo y se marcha al 53, a hacer las cosas que ya contamos, dejando a la joven Claudia aquí. Egon, tras hablar con Helge, investiga el paradero de Ulrich adulto y decide visitarlo. Al verlo, Ulrich anciano lo recibe con la frase que le dijo cuando era joven, al escuchar la letra y la música que escuchaba. Misma frase que Ulrich repitió cuando Egon lo encarceló, y esta es: mi único objetivo es tomar muchas vidas, cuantas más, mejor me siento. Egon le dice que aún no entiende qué significa eso, a lo que Ulrich le dice que se le está acabando el tiempo, su muerte estuvo en el periódico, que quizás su destino sea morir en ignorancia. Regresando con Mikkel, tras un largo día solo caminando por el bosque, regresa a su casa y le pregunta a su madre que si creen que Dios tiene un plan para todos, a lo que ella responde que sí, que piensa que Dios lo trajo a ella y su plan era que cuidara de él. Mikkel al escuchar esto se queda más tranquilo y ambos empiezan a cenar. Justo en ese momento, Jonas adulto y Hannah observaban la escena. Mikkel siempre fue Michael. Al mismo tiempo, Claudia obedecía la primera de las instrucciones que la vieja Claudia le dejó: desenterrar la máquina del tiempo que la vieja Claudia había enterrado en el pasado. Al siguiente día, Noah se encuentra preparando a Helge para hacerlo viajar al pasado y regresarlo a su época. Aquí notamos que Noah cuidó al chiquillo, le curó sus heridas y por eso ahora confía ciegamente en él. Noah le dice que Dios lo eligió, y tras terminar la preparación, lo hace viajar al 54. Claudia por su parte se encuentra el libro de un viaje en el tiempo, el cual le había regalado Helge. Al verlo decide ir a hacerle una visita al psiquiátrico, y le pregunta el motivo por el cual se lo regaló, a lo que Helge le dice que pensó que ella de todas las personas lo entendería. También le dice que es una lucha entre el bien y el mal, que si los viajeros tienen éxito, nada de eso sucederá. Al menos eso fue lo que dijo Noah, pero le advierte que nunca debe confiar en él. Claudia no entiende muy bien el mensaje, por lo que va a visitar al autor del libro, H.G. Tannhaus, quien al verla la reconoce inmediatamente. Claudia le dice que ella nunca lo ha visto, pero él le responde que él a ella sí. Es un ciclo interminable, por eso pasa la paradoja de Bootstrap, o paradoja de la predestinación, la cual consiste en que un objeto del futuro o información es enviada al pasado, creando un ciclo sin fin, ya que el objeto deja de tener un origen real. Existe sin haber sido creado nunca. Por ejemplo, el libro llegó a Tannhaus desde el futuro antes de que lo escribiera, y ahora lo puede escribir para que en el futuro exista y él pueda recibirlo en el pasado. Esto mismo es lo que pasa con la mayoría de los personajes y situaciones de la serie. Como sea, Tannhaus sabe por qué Claudia está ahí, y es para que Tannhaus le explique cómo funciona la máquina del tiempo. Lo sabe porque la vieja Claudia se lo dijo en el pasado. Lo interesante de la paradoja es que no sabía cómo funcionaba la máquina, hasta meses atrás cuando Jonas del futuro se lo explicó. Y menciona que al parecer la vieja Claudia sabía todo lo que sucedería hasta ese momento, y aunque no se muestra, Tannhaus le enseña cómo funciona la máquina. Egon por su parte vuelve con Ulrich al psiquiátrico, después de notar que la frase que siempre menciona es parte de un álbum de una banda. Aquí él pregunta sobre la frase, ya que se la dijo hace 33 años, pero el disco recién se estrenó el año pasado. También le pregunta el por qué mató a los niños, pero Ulrich responde que no les hizo nada, quería salvarlos. Aquí Egon hace otra pregunta: ¿cómo supo que tenía cáncer? Pero Ulrich no responde. Al no obtener respuesta, Egon hace otra pregunta: ¿el demonio blanco sabe quién es? Y Ulrich contesta que al parecer Egon está más trastornado que él. Y por último, Egon pregunta el por qué nunca les dijo su nombre, a lo que él responde: Ulrich Nielsen, y vengo del futuro. Egon recuerda que Mikkel cuando llegó al 86 le dijo que buscaba a su padre, y su nombre era Ulrich, así que decide hacerle una visita a Inés para hablar con Mikkel. Pero ella dice que el niño está dormido. Entonces Egon le pregunta si alguna vez el chiquillo habló sobre sus padres, si mencionó el nombre de Ulrich, o dijo algo relacionado con el demonio blanco, a lo que Inés responde que no. Para terminar su visita, Egon le pide una foto de Mikkel para el archivo.
a lo que Inés accede. Y tras obtener la foto, Egon se marcha con Claudia, a quien le revela que tiene cáncer. Su visita es corta y tras esto visita nuevamente a Ulrich, donde le muestra la foto de Mikkel. Ulrich, al ver esto furioso, responde ahorcándolo, ya que todo ese tiempo su hijo estuvo ahí y no se lo había dicho. Los guardias del psiquiátrico separan a Egon de Ulrich y este último termina de nuevo en su cuarto al caer la noche. Mientras esto pasaba, Claudia decide activar la máquina en las cuevas, viajando a 2020, donde recopila información y se entera que su padre morirá. Tras recabar la información necesaria, ella la siguiente noche vuelve a su época, y así pasamos al día siguiente, donde Ulrich escapa del psiquiátrico, y Claudia, ante el miedo de perder a su padre, lo visita para decirle que quiere que se mude con ella. Egon, al escuchar esto, se pone feliz y Claudia le dice que lo piense. Tras esto, ella va a hablar con el dueño de la planta sobre el incidente que pasó en el verano de hace un año. Aquí el viejo le revela los estudios que se hicieron, los cuales dan como resultado la partícula de Dios. Claudia quiere hacerlo público, pero el viejo no quiere manchar su legado, así que le pide que no haga nada mientras él esté vivo. Tras esto, Claudia manda a analizar secretamente la sustancia que hace funcionar la máquina del tiempo, para saber qué es y así replicarlo. Regresando con Ulrich, este llega a la casa de Inés, donde se encuentra por fin con Mikkel y le revela con el truco que Mikkel enseñó en 2019 que es su padre, así que ambos deciden tratar de regresar a su época. Al mismo tiempo, Bartosz, Franziska, Elizabeth, Marta y Magnus llegan a este año, aunque no creen haber viajado. Bartosz les dice que él tampoco creía al principio, pero Noah le contó algunas cosas que pasarían y todas se cumplieron. También le contó que había una guerra por el dominio del tiempo y su abuela y Jonas eran parte de ella. Los chicos lo ignoran y empiezan a caminar con la intención de volver a sus casas. Inés, después del trabajo, llega a su casa y al percatarse de que Mikkel no está, le habla a Egon, diciéndole que escuchó en el trabajo algo sobre un hombre que se escapó del psiquiátrico. Egon no duda ni un segundo que Ulrich se llevó al niño, así que le llama a la policía, ya que sospecha a dónde pueden estar yendo. Efectivamente, Ulrich y Mikkel estaban huyendo a las cuevas. Los policías los rodean y aprenden a Ulrich, quien le dice a Mikkel que la próxima vez logrará llevarlo a casa, y tras esto se lo llevan. Los chicos por su parte caminan a la carretera y al pasar unas patrullas notan que realmente no están en su época. En esas patrullas iba Ulrich, quien ve a sus hijos, por lo cual le dice a los policías que se detengan, pero tristemente no le hacen caso. Los chicos ahora creen realmente en los viajes en el tiempo, así que deciden volver a su época. Y el día termina con Ulrich atado a su cama. Los días pasan y Claudia ha perdido la noción del tiempo, grabando audios que le pueden ser útiles para ayudarle a entender la partícula de Dios. No es hasta que su secretaria le dice la fecha del día que Claudia vuelve en sí, ya que ese día es la muerte de su padre. Al recordar esto, ella se va con su padre sin importarle que ya ha pospuesto la reunión con los franceses como 10 veces. Al llegar con Egon le dice que se mude inmediatamente con ella, así podrá vigilar que no le pase nada. Egon le dice que está bien, pero primero debe ir a su primer quimioterapia, a donde Claudia lo acompaña. Estando aquí, Egon le dice que cometió un error, ya que lo de la película del chico que viaja en el tiempo en un auto existe en la vida real. El viaje en el tiempo es real, y de alguna forma está conectado con la desaparición de Mads y Helge. Claudia no sabe qué decir, su padre lo descubrió. Tras la quimio, Egon le cuenta a Claudia lo de Ulrich y Mikkel, que sabe que es su padre, pero ahora está de regreso en el psiquiátrico, y le dijo que lo mataría. Ella, al escuchar esto, le dice que es definitivo, se mudará con ella lo más pronto posible. Le dice esto ya que tiene miedo de que Ulrich le haga algo al viejo. Regresan al departamento de Egon por sus píldoras y Claudia lo apresura. Pero Egon empieza a sacar conclusiones, ya que tanto en el 53 como ahora Ulrich quería ir a las cuevas, por tanto debe haber algo. Claudia agresivamente responde que no hay nada, y es ahí cuando Egon nota que su hija sabe de los viajes en el tiempo, y está involucrada. Claudia le grita que los viajes en el tiempo no existen, pero Egon dice que tiene que investigar las cuevas, por lo que trata de llamar a la policía, pero Claudia cuelga el teléfono, diciéndole que lo que hay en las cuevas es el descubrimiento más grande de todos. Ellos empiezan a forcejear por el teléfono, lo que resulta en Egon cayendo y golpeándose la cabeza. Claudia al ver esto llama a emergencias, pero cuelga al entender lo que le dijo la vieja Claudia, que tendría que hacer sacrificios para que todo pase como siempre lo ha hecho. Así, Regina podrá vivir. Y al recordar que en el periódico encontraron a Egon solo, ella lo deja ahí, para que esto se cumpla. Egon, al escucharla decir esto, sabe quién es Claudia. Su hija es el demonio blanco. Siendo estas las últimas palabras de Egon. Claudia se queda ahí viendo a su padre hasta que anochece. Y por fin consigue las agallas para dejarlo ahí. Ella regresa a su casa, donde se lamenta por lo que ha hecho, hasta que Jonas aparece. Claudia le pregunta que si cómo entró a su casa, a lo que Jonas responde que ella le dio la llave antes de irse. Claudia comprende que fue su yo vieja, y Jonas le dice que es hora de irse, que no tienen mucho tiempo, que su yo mayor le dijo lo que hizo, pero no tendrá que pasar de nuevo la próxima vez. Claudia pregunta a dónde van, y Jonas responde al futuro.
Jonas lleva a Claudia a las cuevas donde le cuenta que su yo futuro quiso cerrar el pasaje para revertir todo, y lo hizo, pero no acabó con el círculo. Por esto la vieja Claudia le dijo que si cambian una pequeña parte de la ecuación podrán tener éxito la próxima vez, así cambiarán todo. Mikkel no morirá y Egon tampoco. Ningún evento grande puede ser alterado, pero lo pequeño sí. Cambiamos un grano de arena, pero con eso, todo el mundo. Al terminar de decir esto, Jonas echa un poco de líquido que hace funcionar la máquina en los contenedores, y lo sella, ya que la reacción de estos al abrir en el futuro son lo que hacen que se cree el apocalipsis y la partícula de Dios. Jonas y Claudia se dirigen al pasaje para abrirlo de nuevo, y Claudia le pregunta por qué, si su yo futuro trató de cerrarlo, a lo que Jonas responde que le tomó años aceptar que debe ser parte del desastre que quería evitar. Claudia pregunta que si cómo sabe todo eso, a lo que él responde que en el último año ella le enseñó todo eso. El futuro y el pasado. Adam y Sigmundus quieren crear un nuevo mundo, pero ellos dos quieren salvar este. Ella pregunta que si quién es Adam, y no sabemos si Jonas responde, pero ellos van a la puerta de la triqueta. Entran al túnel y activan la máquina para conectar de nuevo el pasado con el futuro. Ante esto un brillo empieza a brotar, y se manifiesta en el búnker con Marta de 2020. Una vez que los tiempos son conectados, ellos viajan a 2020. 2019. Jonas despierta en su cama y se levanta para desayunar. En la cocina platica con su padre sobre que él y los chicos irán al lago, y este le dice que hay probabilidad de tormenta. Hannah le recuerda a Michael que ese día es la fiesta de los Nielsen, que si está seguro que no quiere ir. A Michael le trae muchos sentimientos ver a su familia, así que dice que no irá. Jonas a punto de marcharse toma su impermeable por la posible tormenta, y Michael al ver el impermeable recuerda el día en que se perdió. Sabe que su hijo es quien se lo llevó, así que se le cae lo que estaba sosteniendo. Jonas pregunta que si está bien, a lo que él responde que sí, solo fue un déjà vu. Jonas ve que todo está bien, así que se va con sus amigos al lago en bicicleta. Aquí, mientras Bartos y Magnus están bañándose en el lago, Jonas habla con Marta en la orilla, donde encuentran un dije. Marta dice que es de San Cristóbal, patrono de los viajeros. Al mismo tiempo, Jonas de 2020, tras viajar desde 1921 a esta época, se dirige hacia el lago, cuando de pronto los Nielsen lo topan, y le dicen que Magnus y Marta ya están en el lago, y le preguntan que si le dan un aventón. Jonas niega con la cabeza, y los Nielsen le dicen que entonces lo ven más tarde en su fiesta, que alguien estará feliz de verlo allá, y no es Magnus, ya que Marta está loca por él. Regresando con los chicos, Marta le pregunta a Jonas si no le gustaría conocer el futuro, y están a punto de besarse hasta que llega Magnus. Tras esto, Jonas recuerda que prometió que le ayudaría a su abuela a usar una tablet que le regalaron, así que se va. Marta dice que está bien, pero le pregunta por qué traen un impermeable, a lo que responde que se supone que más tarde lloverá, y se va. Todo esto lo estuvo viendo Jonas de 2020, quien al irse Jonas de 2019 va con Marta, y le dice que le dirá algo que hace mucho quería decirle. Esto es, que fueron hechos el uno para el otro, y que nunca crea otra cosa. Al terminar de decirle esto, la besa unos segundos, y después de esto se marcha a lo que vino a realizar. Por otro lado, los Nielsen van a la casa de Hannah por unos vasos, y es aquí donde Michael se ve a sí mismo de niño. Hannah también nota que Mikkel es idéntico a su esposo de joven, por lo que se queda perpleja unos segundos, hasta que reacciona porque Mikkel quiere ir al baño, así que le dice que pase, que lo siente pero tuvo un déjà vu. Mikkel entra al baño y cuando sale se topa con Michael. Al verlo, Mikkel siente una especie rara de terror, por lo que sale corriendo, y Michael también queda un poco asustado al confrontar uno de sus miedos, comprobar que todo fue real. Los chicos deciden regresar a su casa, y Bartos trata de coquetear con Marta, pero no puede. Cae la noche y la fiesta de los Nielsen llega, a la que Hannah y Jonas asisten. La fiesta está muy bien, y todos parecen divertirse. Al mismo tiempo, Jonas de 2020 visita a su padre. Este último al ver a Jonas le pregunta por qué no está con los Nielsen, a lo que Jonas responde abrazándolo, ya que por obvias razones lo extrañaba mucho. Tras el abrazo, Jonas le dice que lo sabe todo. Michael no entiende a qué se refiere, y Jonas le responde que sabe que su nombre real es Mikkel Nielsen. Michael al escuchar esto revive viejos traumas, quedando impactado por lo que ambos se vuelven a abrazar. Tras esto ellos charlan de todo, que Jonas es del futuro y demás, y Jonas le confiesa que está aquí para pedirle que por favor no se cuelgue en el estudio. Michael reacciona sorprendido, y Jonas le pregunta llorando que si ya escribió la carta. Michael pregunta que sí qué carta, y Jonas se la muestra. Michael la lee y Jonas vuelve a repetirle que le prometa que no lo hará. Entonces Jonas le pregunta sobre el día que desapareció, si volvió a las cuevas, cómo encontró el pasaje, a lo que Michael responde que alguien se lo mostró. Jonas pregunta quién, a lo que él responde, tú. Aquí nos enteramos que no fue Hele quien se llevó a Mikkel, sino el mismo Jonas fue quien hizo que se cumpliera el destino, y era quien observaba a los chicos a lo lejos. Cuando Mikkel perdió a Jonas de esa época, el Jonas del futuro lo condujo por el pasaje, y le dijo que debían estar ahí toda la noche, hasta que fuera seguro salir.
Ahí durmieron, pero cuando Mikkel despertó, Jonas ya no estaba. Todos esos años se había preguntado por qué le había hecho eso, pero en algún punto se desvaneció, como si solo hubiera sido un sueño. Jonas le dice que es imposible, que él nunca hizo eso, pero Michael responde que tal vez no está ahí para detenerlo, sino para mostrarle lo que debe hacer, que quizá le mostró la carta y así sabe lo que debe escribir, para que todo pase y Jonas pueda vivir, ya que quizá su rol es más importante de lo que cree en todo esto. Dios no se equivoca y tiene un plan para todos. Es en ese momento que llega Claudia, quien le explica que Adam no lo mandó a detener a su padre, sino a que todo se cumpliera tal cual debía pasar, que hay una guerra entre Adam, la oscuridad, quien quiere destruir todo, y la luz, ella. Jonas dice que es imposible, pero ella continúa diciendo que su rol es muy importante, ya que solo él puede detener a Adam. La guerra es contra sí mismo. Jonas le dice que si él no existe, tampoco lo hará Adam. Entonces Claudia le dice que vio un mundo sin él, y no fue nada bueno. Que entienda que hay momentos que van más allá de su propio destino, afectan a todos, que todos deben hacer sacrificios y su padre también. Después de esto, Jonas se va con Claudia, quien le enseña todo lo que debe saber sobre los viajes en el tiempo y lo que deberá hacer. Volviendo a la fiesta, Marta lleva a Jonas a su cuarto y le da el dije de San Cristóbal a Jonas, diciéndole que le puso una cuerda. También le dice que cree que tiene razón sobre lo que le dijo en el lago. Jonas no entiende, pero está bien, ya que comienzan a besarse, para después tener relaciones. Mikkel le pide a su madre que lo acompañe mientras se queda dormido, por lo que Ulrich y Hannah al final de la fiesta se quedan solos. Es entonces que comienza a llover, y corren a refugiarse en una especie de bodega, donde se empiezan a besar, empezando aquí su aventura. Michael, tras entender lo que pasa, sube a su estudio y escribe la carta, la cual dice: Querido Jonas, cuando leas esto habrá sucedido inevitablemente, y no se podrá cambiar. Hubiera preferido explicarte las cosas antes, pero espero que una vez entiendas cómo todo está conectado, entiendas mi decisión. La verdad es algo extraño, puedes intentar suprimirla, pero siempre encuentra el camino a la superficie. Hacemos de la mentira nuestra verdad para vivir. Tratamos de olvidar hasta que no podemos más. No conocemos ni la mitad de los misterios de este mundo. Apenas deambulamos en la oscuridad. Algunas cosas que también son importantes de esta época son: Charlotte recién descubrió lo de Peter y Benny. Francisca descubre que su padre engañó a su madre con Benny y aún buscan a Alexander por el crimen que cometió en Marburg. No hay coincidencias, cada camino está predeterminado, cada cosa sucede cuando debe hacerlo, en el momento correcto, en el lugar correcto, como si el mundo fuera un tapete, hecho de una red infinita de hilos infinitos, cada uno en su lugar, pero la mayoría no sabe a dónde nos lleva el viaje. 2020. Tras 7 meses de la desaparición de medio pueblo, encontramos a Hannah en su casa reviviendo su tristeza, contando los días desde que perdió a Jonas. Este día es 21 de junio de 2020 y lo marca en su calendario. Nótese esta marca, ya que se hace mucho énfasis en ella, y más adelante sabremos por qué. Hannah, al no quedarle nada más, está a punto de dispararse con el arma de Alexander que esconde, hasta que escucha llegar a alguien. Esta persona es el Jonas adulto. Hannah pregunta con temor que si quién es, a lo que él, con cosas que solo sabría Jonas, le prueba que es él. Ellos tienen una larga charla sobre los viajes en el tiempo, donde Jonas termina concluyendo que existe infinitamente entre el momento de su nacimiento y su muerte. Esto gracias a los viajes en el tiempo. Es entonces que Hannah le pregunta el motivo de que esté ahí en ese momento, a lo que Jonas no responde, pero voltea a ver un pedazo del piso de su casa, dándonos la respuesta con su mirada. Algo importante pasará ahí. Y finalmente dice: para terminar con todo, de una vez y para siempre. Jonas, al mirar al piso y decir que acabará con todo, se refiere a evitar que Adam le dispare a Marta, ya que este es el lugar donde morirá, y si consigue salvarla, cambiará el destino. Mientras esto sucede, una reunión en la escuela de Winden se lleva a cabo, ya que los casos de las 6 desapariciones del pueblo se reabrirán a cargo del agente Clausen, quien acaba de ser asignado a la investigación. Por su lado, Katarina estaba investigando las cuevas, y por otro, Marta decide ver a Bartos para terminar con él. Esto porque ya nunca se ven. Aquí Bartos le explica que es porque tiene problemas, ya que su madre está muriendo, añadiendo el hecho de que hay cosas que no le puede contar. Al escuchar esto, Marta se molesta por las cosas que le oculta, y le explica que también tiene problemas. Su padre y hermano desaparecieron, y su madre está loca, así que si no va a estar con ella es mejor estar separados. Alexander, por su parte, da un discurso a los trabajadores de la planta nuclear, ya que en 6 días será su cierre definitivo. Tras su discurso, camina con uno de sus trabajadores de confianza, y hablan sobre el próximo traslado de los barriles con desechos radioactivos, ya que planean ocultarlos bajo concreto en una sala de la planta, y después de la demolición parecerá que nunca pasó nada. Mientras eso sucedía, Elizabeth revisaba las pertenencias de su bisabuelo H.G. Tannhaus, y en uno de los libros se encuentra una fotografía vieja del grupo Sigmundus Creatus Est. Hay muchas personas en la foto, pero a la que ella reconoce es a Noah, así que le dice a su padre:
Peter al escuchar esto le envía un mensaje a Charlotte diciendo que se verán en el búnker, así que más tarde se reúnen y le cuenta lo de la fotografía. Pasando con Waller, este visita a Bernadette para pedirle las llaves del camión que tiene los desechos radioactivos, ya que lo había estado cuidando durante todos esos meses. Ella le da las llaves y Waller le da un pago para después abrazarla y decirle que siga en contacto con su madre, dando pistas que quizás sean hermanos. Se despiden y Waller se lleva el camión para posteriormente cubrir los barriles con concreto en el lugar que habían destinado en la planta. Al día siguiente, Jonas adulto decide dejar de guardar secretos, ya que piensa que estos solo destruyen. Por tanto, le cuenta a Hannah sobre la máquina del tiempo y la lleva a las cuevas para viajar en el tiempo a 1987 y que vea con sus propios ojos el secreto de su padre. Ellos activan la máquina y de un momento para otro ya no están. Al mismo tiempo, Charlotte y Clausen interrogan a Regina, quien les cuenta del extraño que estuvo en su hotel y les entrega lo que dejó. Charlotte, al ver que entre sus cosas se encontraban ilustraciones del libro Un viaje en el tiempo, el cual escribió su abuelo, decide marcharse en su auto. Comienza a manejar y le llama a Peter para contarle lo que sucedió, que todo lo del libro es real, que no sabe por qué su abuelo tenía la foto de Sigmundos y no entiende por qué nunca le contó quiénes eran sus padres. Al anochecer, Jonas y Hannah regresan a esta época. 2 días después, Claudia adulta llega a esta época y nota que Regina tiene cáncer, lo que la hace poner muy triste. Por otro lado, Marta sueña con su encuentro con Jonas, pero de pronto despierta de golpe. Jonas adulto también despierta, y paseando por la cocina encuentra el arma de su madre, guardada junto con el verdadero pasaporte de Alexander. Jonas le pregunta que sí, qué hace con eso, a lo que ella responde que es un seguro. Al escuchar que su madre chantajea a Alexander, le pregunta que sí en qué se ha convertido, hasta que de pronto son interrumpidos por Charlotte, ya que Hannah decidió hablarle para contarle todo. Charlotte no se ve sorprendida al escuchar que este hombre es Jonas, y en cambio pregunta que si quiénes son los hombres de la foto, en especial el del sombrero. Jonas responde que es Noah y pertenece a Sigmundos, los viajeros. Hannah no sabe lo que pasa, así que Charlotte decide mostrarles lo que hay en el búnker. Por otra parte, Francisca llega a la casa de los Nielsen, donde hablan con los chicos diciendo que les ocultan algo, así que deciden ir a investigar por su cuenta las cuevas. Claudia, al estar en la época, decide ir a la planta para ver si puede encontrarse con ella misma, pero le dicen que el único Tiedemann que trabaja la planta es Alexander, y es quien la dirige. Tras escuchar esto, decide ir a la biblioteca de Winden, donde empieza a recabar información de lo sucedido los últimos 30 años. De aquí suponemos que sacó mucha de la información de la libreta, si es que ella la escribió. Entre esta información descubre que ella desapareció sin dejar rastro, que Regina se casó con Alexander y que su padre Egon fue encontrado muerto el 26 de junio del 87. Clausen por su parte decide interrogar a Alexander junto con Waller. Aquí Klaus descubre el falso nombre de soltero de Alexander, que es Alexander Kuller. Este dato es algo que Clausen estaba buscando, ya que después de esto se va. Regresando con Hannah, Jonas y Charlotte, ellos llegan con Peter, quien le revela a Hannah que ya sabían todo lo de los viajes en el tiempo, Ulrich, Mikkel, todo, ya que Claudia les había dado el cuaderno, con todo lo que ocurriría. Hannah, al escuchar esto, decide que es justo contarle también a Katarina, y Charlotte está de acuerdo, pero ella será quien lo haga. Por esto va por ella y la lleva al búnker, donde le confiesan la verdad, aunque ella se mantiene incrédula al sonar todo tan fantasioso. Regresando con los chicos, ellos caminan por las cuevas hasta que deciden esconderse al escuchar que algo se acerca. Quien se acercaba no era nadie más que Bartos, que justo regresaba de viajar en el tiempo. ¿A dónde fue? No lo sabemos, pero los chicos lo confrontan y preguntan que sí qué hacía. Bartos no responde, por lo que deciden atarlo y revisar qué trae en su maletín, el cual contenía la máquina del tiempo. Bartos no quiere decir qué es, así que lo dejan atado en las cuevas para que recapacite y se llevan el maletín. Waller y Klaus, después de interrogar a Alexander, manejan por la carretera, cuando de pronto Clausen le pregunta a Waller que sí qué le pasó en el ojo. Este último dice que le contará, pero no debe decirle a nadie, y cuando estamos a punto de saberlo, Waller maniobra el auto para no arrollar a Claudia, quien está a punto de marcharse al 87. Katarina, con intención de comprobar si lo que le dijeron es real, visita la escuela y revisa los expedientes, donde para su sorpresa confirma que Michael, el padre de Jonas, es Mikkel, su hijo. Al mismo tiempo, en el búnker le preguntan a Jonas que si por qué está ahí, a lo que él responde que debe tener el último ciclo. Al siguiente día, Jonas despierta tras soñar con Marta. En el sueño, como de costumbre, están teniendo relaciones, pero esta vez es diferente, ya que su fantasía se vuelve pesadilla al salirle algo negro del estómago a Marta. Esto es Jonas recordando el balazo que Adam le dará en unos días. Como sea, él se prepara con sus cosas y sale rumbo a casa de los Nielsen, donde deja el collar de San Cristóbal que le dio Marta en su habitación. Después de esto va al búnker donde habla con Charlotte, quien le pregunta quién es Noah. Jonas responde que es la marioneta de Adam, y es quien mató a los niños del pueblo. También le cuenta que su abuelo Tannhaus fue un peón, como muchos, y Claudia lo utilizó para construir la máquina del tiempo.
Por otro lado, Katarina intenta decirle a sus hijos la verdad sobre Mikkel, pero los chicos, molestos porque ha estado ausente, le dicen que ahora son ellos los que no tienen tiempo, y se marchan a ver a Bartos, por lo que Katarina decide visitar a la casa de Hannah en búsqueda de Jonas. Ella quiere ver a Mikkel, pero al no estar Jonas, Hannah es quien le dice que lo vio, gracias a la máquina del tiempo, solo que Jonas se la llevó. Katarina aquí aprovecha para decirle a Hannah que es un parásito, que siempre quiso lo que a ella le perteneció, y es increíble que se acostara con su hijo y su esposo. También le pregunta que si Ulrich le dijo alguna vez que la amaba, ya que siempre los hubiera elegido por encima de ella. Es entonces que interrumpe Clausen, quien llega a interrogar a Hannah. Katarina se marcha y Clausen le hace un par de preguntas a Hannah. Entre ellas le pregunta por qué Alexander le sigue pagando si ya no es su terapeuta, a lo que Hannah inteligentemente le dice que se apoyan en el pueblo, ya que su hijo desapareció. Volviendo con los chicos, ellos regresan a las cuevas y no a los espía. Aquí le preguntan a Bartos que sí que es la máquina, pero él se niega a responder hasta que le dicen que lo dejarán otro día ahí. Es entonces que él les revela que es una máquina del tiempo. Al principio los chicos están incrédulos, pero Marta le dice que les enseñe cómo funciona. Bartos la abre y la pone a funcionar, y los chicos desaparecen viajando al 87. Charlotte, tras escuchar lo de su abuelo, va a revisar sus cosas hasta que llega Noah. Ella le dice que sabe quién es quien mató a los niños. Él responde que no podrá cambiar lo que piensa de él, pero espera que en el futuro pueda comprender el por qué lo hizo, ya que lo hizo para que nunca vuelva a suceder y nunca la aparten de él y su madre. Todos estos años la buscó y Adam siempre supo que era ella, así que ahora tiene que acabar con Adam, para que no pase el apocalipsis y vivan todos, no solo los del búnker. Charlotte no quiere creer que él es su padre, aunque lo acepta, y pregunta que si quién es su madre, a lo que Noah responde que aún la ama. Tras esto, se va. Más tarde, Jonas llega a su casa y decepcionado le dice a Hannah que se enteró de lo de él y Ulrich, y le pregunta si alguna vez amó a Michael, a lo que ella no responde. Es entonces que Jonas dice que pensaba que ella era la única persona en que podía confiar, pero nota que no es así. Al terminar el día, los chicos llegan del 87, y Marta encuentra en su cuarto el dije de San Cristóbal, por lo que sabe que Jonas ha regresado, aunque no el Jonas que ella conoce. Al día siguiente, Hannah le roba a Jonas la máquina del tiempo mientras duerme. Esto con intenciones de visitar a Ulrich, ya que su obsesión es tanta que hasta lo imagina. Marta por su parte piensa en Jonas y Katarina en Mikkel. Jonas al despertar nota que su máquina no está, y para este momento Hannah ya se encontraba en las cuevas, activando la máquina y viajando a 1954. Esto es un poco extraño, ya que la máquina solo servía para viajar 33 años al pasado, 33 al futuro, pero ella viaja 66 años al pasado, lo que significa que se puede viajar de 33 en 33, o sea, ella debió llegar al 87 y de ahí viajar otros 33 años para llegar hasta Ulrich, pero como sea. Charlotte, tras enterarse de que su padre es Noah, se lo cuenta a Peter, añadiendo lo que mencionó que solo los del búnker sobrevivirían al apocalipsis. Por su parte, Clausen obtiene información de la policía de Marburg, enterándose que en ese periodo solo hubo un ingreso de un Alexander Kohler, por lo que decide arrestar a Alexander por robo de identidad, ya que en sus documentos decía que tenía diferente estatura. Al mismo tiempo, los chicos deciden contarle lo de la máquina a los adultos, y Marta es quien toma la iniciativa, yendo a la casa de Hannah para decirle todo, pero quien le abre la puerta es el Jonas adulto. Ella al principio le teme, pero Jonas le demuestra que es él. Ellos tienen una charla hasta que llega Katarina, quien rompe la puerta de la casa para entrar. Katarina aleja a Marta de Jonas y le dice que tiene que saber que su hermano Mikkel es padre de Jonas, así que ella es su tía. Jonas se disculpa y Katarina lo interrumpe preguntando por la máquina del tiempo. Jonas contesta que Hannah se la llevó, a lo que Marta interviene diciendo que Magnus la tiene, y con ella viajaron. Al escuchar esto, Katarina se va llevándose a Marta consigo, ya que quiere viajar para traer de regreso a Mikkel. Clausen en el interrogatorio de Alexander le cuenta que su hermano desapareció en las mismas fechas que Mads, que ha estado buscándolo todo ese tiempo y que hace poco recibió una carta en la que le decían que la respuesta de su hermano estaría en Winden, pero que Alexander definitivamente no es su hermano, así que encontrará la manera de tener justicia, aunque no pueda probar nada. Tras esto pasan a encarcelar a Alexander. Francisca, Elizabeth y Magnus le cuentan a Peter y Charlotte lo de la máquina, y durante la charla Marta llama a Magnus diciéndole lo de Jonas adulto. Al escuchar esto, los padres le dicen a los chicos que deberían mantenerse fuera de todo esto, dando a entender que ya sabían todo. Al escuchar eso, Francisca se enoja porque nunca les cuentan nada. Magnus al finalizar la llamada regresa con su familia, llevando la máquina del tiempo. Aquí Katarina pregunta que si saben usarla, a lo que él responde que no, ya que Bartos fue quien la configuró para viajar. Katarina sube a su habitación para analizar la máquina, y Marta le cuenta a Magnus que Mikkel y su padre están vivos, solo que en otra época. Al siguiente día llega el famoso día, el día del apocalipsis.
Jonas lo primero que hace al levantarse es ir por el arma que Hannah guardaba, ya que está listo para matar a Adam y no dejar que le dispare a Martha. Al tomar el arma mira el piso como lo hizo antes, guarda la pistola y se va a visitar a Martha. Al llegar con ella le dice que es su culpa que todos vayan a morir y así todo comenzará de nuevo, pero tiene que confiar en él. Martha le dice que se vaya y Jonas le contesta que la vio morir una vez y no dejará que pase de nuevo, así que saca su arma y a la fuerza la lleva al búnker para que Adam no pueda dispararle. Al llegar aquí, Jonas le dice a Martha que prometa que no dejará el búnker por ningún motivo. Sabe que todo se repetirá, que Jonas de esta época volverá, pero no puede perder la esperanza de poder cambiar algo, y le dice que él está ahí porque ella lo mantuvo vivo. Tras decir esto, Jonas se marcha. Por su parte, Bartos le dice a su madre que su abuela no está muerta. De hecho, el otoño pasado habló con ella y le dio una foto en la cual salen ella y Claudia. Aquella vez dijo que lo lamentaba y que si pudiera volver el tiempo atrás haría muchas cosas diferentes. Tras esto, Bartos se va con Magnus y Franziska, quienes dicen que Katarina tiene la máquina. Bartos aquí se exalta diciendo que eso no está bien, eso no tenía que pasar, y se pregunta por qué Noah no le dijo qué hacer. Se supone que le contó todo, pero no sabe qué hacer con esa información. Los chicos al escuchar esto le dicen que quizá hizo lo que debía hacer, enseñarles a usar la máquina. Bartos los ignora y decide ir por la máquina, por lo que los chicos no tienen más remedio que seguirlo. Clausen por su parte consigue una orden para revisar la planta y le dice a Alexander que quizá no pueda probar que mató a su hermano, pero lo encerrará por lo que encuentre ahí. Alexander le dice a Waller que debe liberarlo, pero él contesta que quizá es mejor que todo salga a la luz. Por su parte, Charlotte va a la estación de policía, donde Waller le cuenta que Clausen encerró a Alexander, consiguió una orden para la planta y ahí están todos los desechos radioactivos. Charlotte recuerda que Jonas le dijo que todo estaba relacionado con la planta, así que se va para allá. Al mismo tiempo, Peter recuerda que Noah dijo que solo los del búnker sobrevivirían, así que se va con Elizabeth para allá, confiando en que Charlotte y Franziska los alcanzarán más tarde. Pasando con Katarina, ella busca a Jonas en su casa, pero al no estar revisa sus cosas, donde encuentra su lámpara y mapa. Entonces Jonas llega, así que Katarina le dice que le enseñe a usar la máquina del tiempo, para que pueda ir por Mikkel, pero Jonas le dice que aunque le enseñe no podrá. Ella responde que seguramente no quiere enseñarle porque entonces él dejaría de existir, pero Jonas continúa diciendo que el pasado no se puede cambiar, Mikkel no puede volver porque él ya existe, y no puede morir porque Adam es el fin. Quizá no pueda evitar convertirse en él, pero sí puede cambiar lo que fue de sí mismo. Revisando la planta, Clausen tiene una corazonada y decide revisar el lugar donde de hecho están los contenedores radioactivos. Esto al mismo tiempo que el joven Noah llega a esta época. Entonces sucede algo. Jonas en el 87 estaba conectando de nuevo el pasado y futuro, mientras Martha en el búnker ve cómo se manifiesta esto en forma de luz. En ese momento se completa la conexión, caen los pájaros y se baila la energía eléctrica en todos lados, lo cual pasa en la casa de Jonas, donde el Jonas adulto le explica a Katarina que el joven Jonas conectó los tiempos a través del pasaje. Katarina al escuchar esto sale corriendo para ver si puede ir por Mikkel, dejando la máquina del tiempo con Jonas. Peter y Elizabeth entonces llegan al búnker, donde Martha no duda en irse corriendo en cuanto abren la puerta. Bartos, Franziska y Magnus están en la casa de los Nielsen, al mismo tiempo que Jonas y Claudia llegan por las cuevas desde el 87. Jonas le deja la máquina del tiempo a Claudia y le dice que la lleve al búnker, mientras él buscará a su madre y a Martha. Por su parte, Charlotte le cuenta a Waller lo del futuro, Noah y el apocalipsis. Clausen al ver el concreto donde están los barriles pide que lo abran, mientras que Claudia va por Regina, a quien se lleva al búnker y promete explicarle después. Tras irse Katarina, Jonas adulto espera que llegue Adam para matarlo, pero quien entra por su puerta es el joven Noah, quien le dice que Adam le contó que serían amigos antes de que lo traicionara. Le dice que es el Salvador y le da una carta dirigida para él. La carta sorprendentemente es de Martha. Jonas la lee y dice que es imposible, pero Noah le dice que debe salvar a Bartos, Magnus y Franziska, y después a él y a Agnes. El ciclo debe cerrarse como dice la profecía. Así Martha podrá vivir. Jonas al escuchar esto deja de su lado la idea de matar a Adam y se va por los chicos. Al mismo tiempo pasan varias cosas. Katarina entra con las cosas de Jonas a las cuevas. Empiezan a abrir el concreto de la planta. Regina y Claudia llegan al búnker. Charlotte llega a la planta y le dicen que Clausen está en el reactor, y Jonas llega a su casa buscando a su madre. Inmediatamente después llega Martha. Ella le dice que sabe todo, Mikkel, incluso que era él en el lago. Martha entonces le dice que fueron hechos el uno para el otro y que no crea otra cosa, así que se besan. Entonces llega Adam, quien dice que todas las piezas están en su lugar, que solo necesitaban un pequeño empujón. La materia oscura necesita estar en el futuro para lo próximo que vendrá. Y ellos son el disparador, pero no de lo que creen. Entonces Adam saca su arma y le dispara a Martha, diciendo que solo con eso se transformará en él. Jonas intenta ayudar a Martha y Adam encierra en el calendario ese día. Le dice a Jonas que llevará ese dolor durante toda su vida, hasta que esté preparado para dejarlo ir, así como a ella.
Le dice que puede detenerlo o tratar de salvarla, que sabrá lo que tiene que hacer. Adam se va y Jonas se queda con Martha, pero no hay nada que hacer, ya que Martha muere. Al mismo tiempo, Charlotte entra al reactor y dice que no abran los contenedores, pero Clausen dice que sí. Jonas adulto llega con los chicos para salvarlos y se los lleva a otra época con ayuda de la máquina del tiempo. La partícula del futuro es equilibrada por Elizabeth y la del pasado por Magnus, y aquí empieza a manifestarse la que estará en el futuro. Katarina en las cuevas ve cómo los hilos del tiempo convergen a través de los túneles, llevándola al pasaje, donde lo abre y todo se ilumina. El joven Noah llega al búnker. Es entonces que la partícula se crea estabilizada, pero se reduce hasta desaparecer. En ese momento se abre un portal como el de la primera temporada, por el cual Jonas y Helge se vieron, pero ahora son Charlotte y Elizabeth, viendo cada quien a su madre e hija. Ellas se reconocen y tratan de tocarse a través del portal, pero entonces la partícula se forma de manera gigantesca y arrasa con todo. En ese momento Jonas le promete al cadáver de Martha que arreglará todo, y a punto de morir por la hora expansiva, llega a quien llamaremos Martha II, quien le dice a Jonas que no es quien él piensa, y le dice que no hay tiempo, que explicará más tarde. Así que saca una pequeña esfera, la activa y Jonas pregunta de qué época es, a lo que ella responde, la pregunta no es de qué época, sino de qué mundo. Jonas no sabe qué pensar, pero la máquina se activa justo antes de que la onda expansiva llegue a ellos y viajan a un mundo, época o lugar desconocido, terminando así la segunda temporada. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzaron las cosas? ¿En el pasado? ¿En el futuro? ¿Quién puede decir dónde comenzó todo? ¿Alguna vez seremos capaces de conocer el origen de todo? ¿O hay un origen anterior a ese? ¿Y otro anterior? ¿Y otro anterior? ¿Existe principio y fin? ¿O todo está conectado en un circuito eterno en donde principio y fin son solo distintas palabras para un mismo momento? 2053. Han pasado 7 meses desde que Jonas de 2019 llegó a esta época, y tras soñar con Martha despierta en su casa. Mira la carta que le dejó su padre, la cual ya está maltratada, y baja las escaleras, donde ve el calendario. Eso es importante, ya que como dijimos en 2020, Hannah marcó el día 21 de junio. Sin embargo, aquí no está marcado. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante hablaremos de eso. Jonas sale del pueblo en busca de cualquier cosa que le pueda servir, y aquí notamos que Winden ha cambiado bastante, desde la casa de Jonas hasta el gimnasio de la escuela. Tras encontrar un par de cosas, Jonas va al búnker donde escucha las viejas grabaciones de Claudia. En una de ellas menciona que es una de los pocos sobrevivientes del apocalipsis del 27 de junio de 2020, que han pasado 3 meses desde el incidente, pero aún no sabe qué fue lo que lo causó, y que si logra estabilizar la partícula de Dios, quizás sea su camino de regreso al pasado, donde tal vez pueda salvarlos a todos. Y es que al parecer este incidente acabó con la mayoría de las personas del pueblo, tal y como se ve cuando Jonas pasa por el cementerio. Al parecer en esta época Winden está dividido, ya que hay conflictos entre los grupos sobrevivientes del apocalipsis. Uno de estos grupos es liderado por Elizabeth Doppler. Este grupo se hace llamar Sigmundus Creatus Est, tal cual el grupo de Adam, y tiene una regla muy importante: no acercarse a la planta nuclear, ya que a todo el que se sorprenda cerca será ejecutado en la horca. Jonas, al presenciar un ahorcamiento, pregunta que si por qué no deben acercarse, pero no recibe respuesta, así que cuando anochece visita la planta, y con ayuda de su contador Heiger buscando radioactividad descubre la partícula de Dios que se creó el 27 de junio, a la cual se referían los audios de Claudia. Al encontrarla, Jonas empieza a experimentar con los aparatos de la planta, aplicando alto voltaje a la partícula, guiado por los audios de Claudia, hasta que por fin logra estabilizarla, al menos por unos segundos antes de que las máquinas generadoras se les acabe el combustible. Jonas, con la intención de obtener más combustible, utiliza música para llamar la atención de otros sobrevivientes, los cuales llegan en un tanque, y mientras ellos revisan el lugar de donde proviene el sonido, Jonas les roba un poco de gasolina. Con el combustible en su poder regresa a la planta nuclear, pero al pasar el hoyo para cruzar la barrera es sorprendido por el grupo de Elizabeth, quienes lo atrapan y lo llevan a la horca. Aquí Elizabeth le dice que las reglas aplican para todos. Tras esto, Jonas empieza a gritar que no existe ninguna profecía, que el pasaje nunca se abrirá, no existe paraíso. Al escuchar esto le quitan la tabla en la que estaba parado y empieza a ahorcarse. Tras unos segundos Elizabeth dispara cortando la cuerda y lo salva de morir. Aunque no lo mata, hace que lo encierren, donde Sanja, esta chica de aquí, lo interroga. Digo que se llama así porque las fuentes oficiales eso dicen, pero como sea. Sanja lo interroga sobre por qué Elizabeth no lo mató y le pregunta que si quién es realmente. Ella sabe que Jonas es alguien importante, de otra manera lo habrían dejado morir. Al no contestar, Sanja le dice que le muestre lo que hay en la planta nuclear, por lo que Jonas la guía hasta la partícula de Dios. Alimenta las máquinas con el combustible y la ponen a funcionar, estabilizando el portal. Sanja le pregunta que sí qué es, a lo que Jonas responde que quizás sea la única forma de volver.
Él decidido se acerca al portal y entra, desapareciendo y viajando a 1921, donde ya vimos lo que sucedió. Segundos después el portal se desestabiliza, quedando Sanya sola. No tenemos noción de cuánto tiempo pasa, si pasa inmediatamente o si Sanya vuelve de nuevo a la partícula, pero está ahí, observándola, hasta que sale de la habitación y es interceptada por Elizabeth, quien le apunta con un arma, preguntándole que sí que hacía. Sanya a modo de reclamo le dice que le mintió a todos, y le pregunta que sí que es esa cosa, a lo que Elizabeth responde que muchos piensan que es un pedazo de Dios, pero en realidad es algo del demonio. No sabemos qué es lo que pasó con Sanya, pero lo último que vemos es Elizabeth, sacando algunas de sus pertenencias escondidas en el bosque, entre las cuales están sus fotos con su hija y también madre, Charlotte. Las deja ahí y se va. Más tarde ella va a la planta nuclear donde está la partícula y le aplica alto voltaje, al mismo tiempo que Magnus y Francisca en 1921 lo hacían. De esta manera se abre un portal que le permite ver a su madre y también hija, Charlotte. Ellas dos tratan de tocarse y es todo lo que sabemos de esta temporada. Ahora que terminamos el gigantesco resumen, es hora de pasar con las explicaciones. El hombre es una criatura peculiar, el deseo motiva todas sus acciones y forja su carácter en el dolor. Por más que intente suprimir el dolor, reprimir el deseo, no puede librarse de la eterna esclavitud de sus sentimientos. Mientras la tormenta se agite dentro de él, no podrá encontrar paz, ni en la vida ni en la muerte, y así día tras día hará lo que deba hacer. El dolor es su nave, el deseo su brújula. Todos los humanos tienen esa capacidad. De acuerdo, realmente son bastantes puntos los que quiero tocar, así que comenzaremos retomando algo que mencioné en mi video de la primera temporada, el mito del laberinto de Creta. Esto es algo importante en la serie. En la primera temporada Jonas adulto tenía imágenes del laberinto con el Minotauro, y Marta en su obra de teatro interpreta a Ariadna. Ahora en la segunda temporada vuelven a mostrarnos cosas relacionadas con el mito, como el celular de Marta, el cual tiene de fondo de pantalla una imagen de Ariadna. En el capítulo 7 ella está leyendo el mito para su obra de teatro, y en su habitación tiene todo tipo de imágenes relacionadas con esto. Para los que no vieron mi video de la primera temporada, el mito griego consiste en lo siguiente. Ariadna es hija del rey de Creta, Minos. El rey, tras ganar una guerra contra Atena, obliga a los de esta ciudad a mandar sacrificios a un minotauro que está en el laberinto de Creta, y nombra a Ariadna encargada del laberinto. Teseo, hijo del rey Egeo, con intención de parar los sacrificios de Atena a Creta, decide acabar con el minotauro. Ariadna, que se enamora de Teseo, decide ayudarlo a volver del laberinto una vez que haya acabado con la bestia. Lo ayuda a través de un estambre rojo, ya que siguiéndolo podría regresar por donde vino. Una vez que Teseo acaba con el minotauro, escapa con Ariadna de la ciudad, pero poco después la deja. Como dije en mi video de la temporada pasada, hay varios paralelismos entre el mito y la serie. Las cuevas de Winden parecen laberinto. Hay un hilo rojo que ayuda a los personajes a moverse por ellas, y Marta es Ariadna, ya que incluso la interpretó, añadiendo el detalle que la editorial del libro de Tannhaus es Minotauro. En aquel video también mencioné que Noah podría ser el Minotauro y Jonas Teseo, pero ahora viendo la segunda temporada algunas cosas son más claras. Para empezar, el Minotauro a quien se le deben dar sacrificios de vez en cuando no es nadie más que el tiempo mismo, quien no es piadoso con los personajes, y a causa del destino les pide sacrificar cosas que aman. Jonas, por ejemplo, tiene que dejar que su padre se quite la vida con tal de que todo pase como siempre ha sido. Teseo, como dije, es Jonas, o Adán, quien no está conforme con el destino, así que le declara la guerra. Por tanto decide acabar con el tiempo, o sea, Teseo quiere acabar con el Minotauro, y Marta es Ariadna, que más que guiar a Jonas de regreso una vez que acabe con el Minotauro, es quien lo guía a acabar con él en primer lugar, ya que su muerte es el motor que lo impulsa a querer salvarla. Algo que se me pasó mencionar en el otro video es que Egeo, el padre de Teseo, se quita la vida en el mito, y el padre de Jonas hace lo mismo en la serie, aunque esto por razones distintas, ya que Egeo lo hace porque piensa que su hijo perdió ante el Minotauro. Un punto a remarcar son las fotografías que Adam tiene en su estudio, de todos los personajes principales de la serie. En pantalla estarán viendo los nombres de los personajes junto con su respectiva fotografía, incluida Sanya. Ahora vamos con algo de suma importancia. Durante toda la primera temporada pensamos que la serie de Dark se desarrollaba en un universo inalterable, regido por la paradoja de la predestinación. Esto quiere decir que existe el destino, pasado y futuro están conectados y dependen el uno del otro. Los personajes, por más que no quieran seguir los eventos que siguen a continuación o traten de evitarlos, solo están haciendo lo que deberían para que el destino se cumpla. Es decir, no pueden hacer nada que esté fuera de su destino. Si dan un paso o dicen una palabra es porque siempre estuvo escrito así. Un ejemplo de eso en esta nueva temporada es cómo Jonas intenta convencer a su padre de que no se quite la vida y que se olvide de escribir la carta. Sin embargo, notamos que él no pensaba hacer nada de eso y fue Jonas quien le dio la idea de hacerlo en primer lugar. Y al final cumple con su destino para que todo siga igual. Otro caso de eso es como Claudia le entrega a H.G. Tannhaus el libro que escribirá en el futuro, y al tenerlo ahora puede escribirlo tal cual,
para que exista en el futuro y Claudia pueda entregárselo para que él lo escriba. Lo mismo pasa con Charlotte, que es madre de Elizabeth, y Elizabeth es madre de Charlotte. Charlotte tuvo a Elizabeth con Peter. Elizabeth conoció a Noah en el búnker, crecieron y tuvieron a Charlotte, quien fue enviada al pasado para que pudiera crecer, conocer a Peter y tener a Elizabeth, para que ella a su vez pudiera tener a Charlotte, y así poder existir. Esto claro no tiene sentido en el mundo real, pero al estar planteada la serie en un universo inalterable es más que lógico. Hasta aquí todo bien, pero luego surge un problema. ¿Qué tal que la paradoja no es tan perfecta como creemos? Lo que quiero decir es que la paradoja existe, sí, pero ¿qué tal que no es un círculo perfecto como nos hacen creer? Verán, como dije en el resumen, en el capítulo 1 de esta nueva temporada, Hannah marca el día 21 de junio de 2019 con una X, y Adam en el capítulo 8 marca el día 27 de junio con un círculo. Sin embargo, en el mismo capítulo 1, pero en 2053, notamos que el calendario tiene la marca del día 27, pero no la del día 21. Y aquí surgen las teorías. Esto puede ser un simple error de producción, como pasa en muchas series y películas, o puede ser un guiño a que el destino puede cambiarse. Quizá los personajes están condenados a repetir una y otra vez los mismos eventos, pero con cada nueva repetición algo puede cambiar. Quizá el cambio es insignificante, pero con el paso de los ciclos se vuelve más grande, hasta que se rompe el ciclo, al cambiar totalmente un evento. Algo así le dice Jonas a Claudia, que su yo vieja le explicó que nada grande se puede afectar, pero sí lo pequeño. Si el calendario no fue un error, otras cosas que pensé que eran errores de producción de la primera temporada podrían cobrar sentido. Por ejemplo, en el episodio 6 de la primera temporada aparece primero este mural con esas fotos, y más tarde este. Ambos son muy parecidos, pero creo que se puede notar cuál es la diferencia. Otro caso es en el episodio 4 de la primera temporada, donde Charlotte revisa los videos de seguridad de una cámara de carretera. Ella quiere ver si puede encontrar algo relacionado con la desaparición de Mikkel, pero hay un problema. Mikkel desapareció el 4 de noviembre y ella aquí está revisando los videos del 25 de octubre. Con esto surge la teoría de que quizá Jonas no viajó al futuro de su mundo, sino que el portal lo llevó a un universo paralelo muy parecido al suyo, casi idéntico. Esto no sería descabellado, ya que al final de la segunda temporada se nos planteó que los universos paralelos existen. Entonces podría ser que durante las dos temporadas han alternado escenas de otros universos, uno en el que Mikkel desapareció el 25 de octubre, otro en el que nunca estuvo la foto de Mikkel en el mural, etc. Pero al ser tan semejante los mundos, nosotros pensábamos que era la misma línea temporal. Si estos solo fueron errores de producción, lo sabremos en la siguiente temporada. Pasando a otra cosa, ¿quién es este sujeto? De acuerdo, en la primera temporada había teorías de que Noah era Bartos, que por eso lo hacía su discípulo, pero desde entonces nos dábamos cuenta que no tenía ningún parecido físico, y la serie se toma muy en serio esto. En esta temporada confirmamos que Noah efectivamente no es Bartos, al mostrarnos un Noah joven, pero a quien sí se parece Bartos y bastante es a este tipo. No está confirmado que sea él, pero hay un diálogo muy interesante entre él y Noah, que básicamente lo confirma, ya que el sujeto se da cuenta que el joven Noah acabará con su vida, y le dice, esperé mucho por este momento, lo interesante es que seas tú, dándonos a entender que fue Noah quien lo introdujo en todo esto y es él mismo quien lo sacó del juego. Bartos siempre tuvo el papel de marioneta. En este mismo diálogo Bartos le dice que le pregunte a Adam por qué lo acogió, y por qué le dio el nombre de Noah, lo que nos lleva al siguiente punto. Así como el verdadero nombre de Adam no es Adam, el de Noah tampoco es Noah, sino que Adam le da este apodo haciendo alusión a Noé de la Biblia. Como sabemos en la historia bíblica, Noé fue elegido por Dios para construir un arca, y salvar a su familia del apocalipsis que fue el gran diluvio, para después poblar nuevamente el mundo. Y esto es justo la tarea de Noah en la serie. Noah le dice a Charlotte que solo los del búnker se salvarán, por tanto Peter y Elizabeth se resguardan ahí. ¿Quiénes son ellos? La familia de Noah, para ser precisos su esposa y suegro. Noah y Elizabeth tienen una hija, Charlotte, entonces estaba en su plan poblar nuevamente el mundo, y el búnker no es nada más que el arca. Ese era todo el plan que Adam tenía para Noah, por eso cuando le llega la hora se deshace de él sin ninguna culpa. Un detalle es que al trabajar en el búnker Noah usa un papel tapiz que tiene impreso un zorro en él, tal cual el gorro que Elizabeth usaba, mismo que tenía de peluche. Otra cosa relacionada con esto es más bien un chiste. Noah mandó a Helge a atrapar a Yasin, y qué mejor que acabar desde temprano con la competencia, ya que Yasin parecía ser el pequeño noviecito de Elizabeth. Retomando lo de Noah, su nombre real al parecer es Hanno Tauber. Esto lo encontramos en un viejo periódico, donde dice que es el nuevo cura, y tendría todo el sentido del mundo, ya que Tauber en alemán significa sordo, haciendo referencia a que estaba destinado a ser pareja de Elizabeth. Algo que también podemos notar es que al parecer la época original de Noah adulto era 1954, ya que si en 1921 donde cabe el túnel tenía unos 16 años,
Ahora en el 54, donde tiene bastante contacto con las personas del pueblo al ser el cura de la iglesia, se ve de unos 39. Y siguiendo con Noah, en la primera temporada teníamos sospechas de que era esposo de Agnes y padre de Tronte, ya que Agnes había comentado que su esposo era pastor, pero no un hombre de fe, no era un buen hombre, y piensa que quizá es mejor que esté muerto. Esto de ser pastor pero no ser un buen hombre encajaba perfectamente con Noah, pero ahora en la segunda temporada nos enteramos que su relación es de hermanos, y no hermanos de religión como muchos teorizan por estar en Sigmundos, sino hermanos de verdad, ya que en esta escena Claudia le dice a Agnes que Noah tiene su misma sangre, y en esta otra Tronte dice que Agnes tiene un hermano, pero lo odia, y efectivamente no le tiene mucho aprecio. El hombre que encaja con la descripción del esposo de Agnes no es nadie más que el sujeto que teorizamos es Bartos, ya que está muerto porque perdió la fe, y al estar en el bando de Adam debe haber hecho cosas malas ante los ojos de Agnes, ya que ella ahora está con Claudia, o al menos eso parece. Y si todos los que están en el grupo de Sigmundus se hacen llamar pastores, la teoría toma bastante sentido. También recordemos que en la primera temporada Agnes menciona que se muda a Winden porque su abuela es originaria de ahí. Egon le pregunta que sí quién es su abuela, pero es interrumpida por Claudia, y no alcanzamos a escuchar quién era su abuela. Realmente podría ser cualquier señora, sin embargo seguramente está relacionada con los personajes femeninos que ya conocemos. Su abuela quizás sea Marta, Hannah, Francisca, o sus padres serán Magnus y Francisca. Y si este fuera el caso, ¿por qué dejarían que Agnes acabe con Noah si son sus hijos? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría que dejen sus teorías en los comentarios. Quizá algunos piensan que Erna, la mujer que ayuda a Jonas en 1921, es madre de Noah y Agnes, pero realmente solo se da a entender que ella los ayudó tal cual decide ayudar a Jonas. Algo a resaltar sobre Agnes y Noah es que al final, cuando Jonas adulto lee la carta que le entrega el joven Noah, este último le dice que vaya por Magnus, Bartos y Francisca, y después por él y Agnes. Seguramente se refería a que tiene que ir por ellos, ya que es el momento donde los pequeños conocieron a Jonas. No sabemos a qué época tiene que ir por ellos, puede ser el 87 o el 54, y los lleva al 21. Y si todo el tiempo fueron del 21, fue por ellos, ya que seguramente les iba a pasar algo. Y aquí podemos recordar algo de la primera temporada. Noah en esta escena dice: hace años, cuando todavía era un niño, un extraño vino a vernos. Parecía llegado de la guerra, no hablaba mucho, y sus ojos reflejaban tristeza, de aquellos que quieren morir pero que la vida no los deja. Alquiló una habitación en nuestra casa, la habitación junto a la mía. A veces lo escuchaba hablar en sueños, palabras confusas, pero una noche todo lo que dijo fue muy claro. Se paró en el pasillo con los ojos bien abiertos y dijo: nada es en vano, ni el más mínimo aliento, ni el más mínimo paso, ni la palabra más simple, ni el dolor, un milagro eterno del único. No entendí sus palabras, solo años después, cuando sentí el dolor, entendí lo que quiso decir, que ninguna de las terribles cosas que nos pasan sería en vano, nos convierten en lo que somos, nos fortalecen. Cuando Jonas viaja a 1921 pensé que tendría este diálogo con el joven Noah, ya que todos piensan que viene de la guerra, pero no fue así, y es que Noah menciona que el extraño le dijo esto cuando aún era un niño. Lo que pienso ahora es que el viejo Jonas irá por él y Agnes cuando eran pequeños, y aquí le dirá Noah el diálogo, ya que con todo lo que ha vivido hasta este punto se está convirtiendo en Adán, y nota que nada es en vano. Lo que podría afirmar que es Jonas quien le dice esto a Noah es que cuando Noah habla del extraño que fue a su casa, la escena cambia inmediatamente a Jonas en las cuevas. Para terminar con Agnes, en esta escena Tronte menciona que su madre siempre estaba triste, y él vivía en un orfanato. Esto no quiere decir que Tronte sea adoptado, sino que quizá tras la muerte de Bartos ella se deprimió y dejó de cuidar a Tronte, por lo que lo mandó a un orfanato. Antes de seguir con más teorías, veamos más simbolismos en la serie. En el primer episodio de esta nueva temporada aparece la frase: si miras mucho tiempo dentro del abismo, el abismo también mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche. Sin embargo, la frase está incompleta, ya que la frase completa es la siguiente: el que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él en un monstruo. Y si miras mucho tiempo dentro del abismo, el abismo también mira dentro de ti. Creo que con esto la frase tiene un poco más de sentido, ya que nos dice que si luchas con el mal, estás tan cerca de él que tú mismo puedes convertirte en un monstruo. Para Nietzsche, el abismo no es otra cosa que el mal humano, entonces si lo observas mucho, él también se vuelve parte de ti. Y esto tiene bastante relación con Jonas, quien está luchando contra Adán, y su destino es convertirse en él. Pelea contra un mal, pero de tanto convivir con él, se convierte en él. Aquí la pelea contra uno mismo no es metafórica, sino literal. Ahora pasemos a este cuadro que Adán tiene en su estudio. La pintura es de Peter Paul Rubens y se titula La caída de los condenados, también conocida como La caída de los ángeles rebeldes. Esta pintura religiosa cuenta cómo el ángel Miguel y otros ángeles que lo acompañan lanzaron al abismo los cuerpos de los condenados, también llamados ángeles caídos,
En la Biblia, más específicamente en el libro de Apocalipsis, el ángel Miguel lidera una guerra contra Satanás y lo arroja a la tierra junto con otros ángeles caídos. En la serie, quizá Adam cree que su papel es el de Miguel y tiene que vencer a Claudia, o quizá piense que su papel es el de los ángeles caídos, ya que después de todo quiere vencer al tiempo, que para él es Dios. Algo que también está relacionado con el cuadro es Michael, el padre de Jonas. Su nombre literalmente significa Miguel, como el ángel, y con él fue que empezó la serie. Más aspectos bíblicos surgen de aquí. En la foto de Sigmundus aparecen 13 personas, como Jesús y los 12 apóstoles, y obviamente el nombre de Adán, el primer hombre que creó Dios. ¿Será que Jonas es el primer hombre y de él resultan todas las familias de Winden? Ya que como hemos visto están relacionados de alguna u otra manera. Y si hay un Adán debe haber una Eva, que por obvias razones sería Marta. Adán quiere crear un nuevo mundo sin tiempo, un Edén, y quiere recuperar a Marta, a quien él considera como su Eva. Por esto le dice que fueron creados el uno para el otro, y piensa que ella será con la que poblará el nuevo mundo, y con todo el conocimiento que adquieren desobedecieron a Dios, o sea, al tiempo, tal cual Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, el fruto del conocimiento. Algo más relacionado con Adán es que al final de la primera temporada Jonas y Helge están a punto de tocar sus dedos, como lo hace Dios con Adán en la obra La creación de Adán. Y en esta temporada Charlotte lo hace con Elizabeth, quien es madre de la otra. Como sea. Pero, ¿realmente Adán es Jonas? Al tener la cara desfigurada nos podemos preguntar si Adán realmente es Jonas, o si solo le dijo que era él para manipularlo, tal cual ha hecho con otros personajes. La teoría más famosa es que no es Jonas, sino Michael, su padre, y engañó a todos. Después de todo le gustaban los trucos de magia desde niño, y justificaría tener la cicatriz en el cuello ya que él también se ahorcó. Sin embargo, si esto fuera cierto, perdería peso las motivaciones de Adán. Así que no, Michael no es Adán, y Jonas sí lo es. Después de todo, él tiene el dije que le dio Marta, y lo guarda con mucho cariño. Incluso en esta escena piensa en ella. Otro cuadro que debemos mencionar es este que no apareció en la serie, pero el creador de la serie lo compartió en su Instagram. Este lleva por título Sibila y Eneas en el inframundo, y es del pintor Jacob Isaacs van Swanenburg. En pocas palabras refleja una parte del mito de Sibila de Cumas, quien guió a Eneas por el inframundo hasta los Campos Elíseos, donde se encuentra con su padre. En el contexto de la serie podría ser que Jonas quiere recuperar a su padre, ya que ahora está muerto. Ahora hablemos de otra cosa. En esta temporada nos enteramos que quien se llevó a Mikkel a los 80s fue el mismísimo Jonas, y no Helge como había teorizado. Al parecer, Jonas, después de dejar que su padre se quite la vida, acepta que todo tiene que pasar como siempre ha sido. Recordemos que la máquina del tiempo y el pasaje de la cueva solo pueden viajar al pasado y al futuro, pero el mismo día. Así que Jonas desde el 21 de junio de 2019 estaría siendo entrenado por Claudia día tras día, y cuando por fin llega el 4 de noviembre va y hace lo que debe de hacer con Mikkel. Y sabe que lo tiene que hacer porque Mikkel se lo dijo. Después de eso, Jonas sigue con Claudia hasta el próximo junio, ya que en esta escena le dice a Claudia adulta que ha estado con la vieja durante un año. En esta temporada nos enteramos que quien está contra Claudia no es solo Noah, sino todo un grupo, quienes se hacen llamar Sigmundus Creatus Est, que significa así el mundo fue creado, y se llaman así porque precisamente eso quieren hacer, crear un nuevo mundo. Ahora, ¿quiénes son buenos y quiénes malos? En la temporada pasada eso parecía muy fácil de responder, no es malo y Claudia buena, pero ahora notamos que no hay luz y oscuridad como ellos dicen, todo es gris. Por un lado tenemos a Claudia, Jonas joven y Agnes, y por otro tenemos básicamente a todos los personajes. Jonas viejo, Magnus, Francisca, Bartos, esta señora que se parece bastante a Hannah y los demás. Básicamente son todos contra Claudia. Si tantos de los personajes principales están en contra de Claudia, creo que es por algo, y en esta temporada se nota. La única motivación de Claudia es Regina, ya que la vieja Claudia le dice que si hace todo bien, Regina vivirá. Ese es su motor. Creo que incluso le miente a Jonas diciéndole que si cambia las cosas pequeñas se podrá lograr un cambio, pero en realidad quiere mantener todo como está, ya que al final de la temporada vemos que Claudia adulta está con Regina, y al parecer tendrán un tiempo madre e hija, entonces ella no quiere cambiar eso por nada del mundo. Entonces le interesa que todo siga tal cual, mientras que los otros personajes al parecer quieren la sobrevivencia de todos en un nuevo mundo, incluso Bartos, que es nieto de Claudia, está de parte de Sigmundus. Hablando de Sigmundus, tengo el presentimiento de que este sujeto de aquí es Clausen. Y es que en esta escena, después de que Clausen observa la foto, se hace un zoom en ella. Realmente no es ninguna prueba, pero el tiempo lo dirá. Y hablando de Clausen, ¿por qué está aquí? ¿Quién le envió la carta?
Al parecer su única tarea en esta temporada era llegar hasta la planta nuclear y descubrir los barriles para que se formara la partícula e iniciar el apocalipsis. Sin embargo, la serie no tiene personajes meramente de relleno, por lo que suponemos que en la próxima temporada tendrá un papel más relevante. La carta que recibió es del mismo tipo que escribe Michael y recibe Jonas supuestamente de Marta, lo que nos hace suponer que los de Sigmundo se la mandaron para que sospechara de Alexander e investigando diera con los barriles. Otra cosa a mencionar sobre Clausen es que su hermano no es Peter, como muchos teorizan, ya que su hermano es este de aquí, y este otro es Clausen, así que su hermano no se parece nada a Peter. Otra cosa clara es que estos planos son de esta máquina, aquí se ve claramente el panel de control. Digo esto porque leí por ahí que pensaban que eran los planos de la esfera que tiene Marta de Tierra 2, la cual se parece bastante al fruto del Edén de Assassin's Creed, y me encantan esos juegos. Otro punto que quiero tocar es que en la primera temporada Jonas adulto le comenta al joven que conoció a su padre, que le salvó la vida, pero no fue hasta después que lo entendió. Este diálogo se refiere a que el sacrificio de Michael permitió que todo continuara como siempre había pasado. Por tanto, permitió que Jonas exista. A pesar que podríamos pensar que si Michael no se quita la vida no pasa nada, en realidad es de suma importancia, ya que le permite a Jonas entender lo duro de la vida y los sacrificios que tiene que hacer ante el destino, y a partir de aquí tomar la serie de decisiones para que todo pase como tiene que pasar. Si Michael no se suicida, empezaría un efecto mariposa que cambiaría muchísimas cosas, y no se cerraría la paradoja, por eso es importante. En esta temporada podemos notar que Hannah sí se da cuenta del parecido entre Mikkel y Michael, porque él lo vio muchas veces. Ulrich y Katarina no notaron el parecido porque casi no tuvieron contacto con Mikkel en los 80s. Ahora hablaremos de una de las cosas más reveladoras de esta temporada, Marta 2. Al aparecer esta nueva Marta y afirmar que es de otro mundo, surgen bastantes incógnitas. ¿Cuántos mundos hay? Quizá podríamos afirmar que hay 3, ya que todo en la serie apunta a ese número. El mundo de donde viene esta Marta era lo que se refería Claudia cuando dijo que había visto un mundo sin Jonas y no era nada bueno. Por los adelantos que hemos visto en la tercera temporada parece que sí. Entonces esto quiere decir que Claudia ya ha viajado entre mundos. En el mundo de Marta 2 habrá una vieja Marta que se hace llamar Eva y dirige a Sigmundus. Jonas 2 fue quien murió en esa tierra en lugar de Marta. ¿Y por qué Marta 2 decide salvar a Jonas de esta tierra? ¿Qué tiene que ver con el mundo de ella? En realidad hubo un cambio en la línea temporal. Surge esta duda ya que Jonas adulto al recibir la carta de Marta queda impactado, como si él no tuviera idea de que la otra Marta existe y pudiera ser quien escribió la carta. Esto es una posibilidad, aunque seguramente él también pasó por eso. De otra manera, Ada no estaría tan confiada en dejar a Jonas en su casa sabiendo que el apocalipsis se acercaba. Él sabía que Marta 2 llegaría a salvarlo, porque él ya pasó por ahí. Que haya dos o más realidades paralelas nos recuerda al episodio 4 de la primera temporada, donde el profesor explicaba la simetría. Ahora hablemos de la armonía macrocósmica. Esta imagen se nos presenta en esta temporada entre las cosas de H.G. Tannhaus y es básicamente parte del Atlas de Estrellas, obra de Andreas Cellarius, publicado en 1660 por Johannes Hansonius. Solo que el que vemos en la serie dista un poco del original, ya que el real muestra los movimientos de rotación y traslación de la Tierra con el Sol al centro y la posición de las constelaciones, mientras que el de la serie tiene a la Tierra al centro tapando al Sol y estos personajes a los lados. Esto al parecer es parte de la profecía y podría representar los 3 ciclos de los que se habla en la serie, o en su caso como 2 tierras deben formar una central, porque ya saben, hasta ahora conocemos 2 mundos paralelos, y estos 2 personajes serían Adán y Eva. La verdad no sabía cómo se llamaba este mapa y lo busqué por todos lados hasta que lo encontré en un video de Greek Crisis. Saludos a ella y dejo su canal en la descripción. ¿Quién fue quien alejó a Charlotte de Noah? Esto no se dice explícitamente, pero Noah pensaba que Claudia se había llevado a su hija, ya que seguramente Adán lo convenció de esto para tener su lealtad. Por eso Noah quería acabar con Claudia, sin embargo ella le dice que Adán siempre lo manipuló, y al leer las hojas que faltaban de la libreta, se percata que Adán fue quien en realidad tomó a la bebé y se la dio a H.G. Tannhaus. Por eso Noah enfurecido decide acabar con Adán. Hablando de Noah, seguramente él cruzó por la partícula del futuro, por eso Elizabeth dice que es un fragmento del diablo, ya que se llevó a uno de sus seres queridos. Hannah en el pasado. Bien, como dije en el resumen, se suponía que la máquina del tiempo solo podía hacer viajes 33 años al pasado y 33 al futuro, pero con Hannah se demuestra que puedes viajar al pasado 33 años, y de ahí ir otros 33 años para atrás. Pero ese no es el tema. Lo último que sabemos de Hannah es que ella y Egon compartieron unas miradas coquetas, y las teorías no se hicieron esperar. La más famosa es que ella tendrá un hijo, y este es Alexander, por su nombre real Boris Newald. Su apellido sería una combinación de Nielsen y Canwald, y resultaría irónico que ella en el presente chantajea a su propio hijo. También está la teoría de que es madre de Katarina.
Por eso en la primera temporada, cuando su madre se entera que tuvo relaciones con Ulrich, esta se enfurece y la golpea, ya que aunque es su madre, sigue obsesionada por él. Si esto fuera real, Hannah sería abuela de Mikkel, su esposo, y tatarabuela de Jonas, su hijo. Podría ser que Hannah sea madre de Agnes y Noah, y si son hijos de Egon, Agnes sería media hermana de Claudia, y a su vez estaría saliendo con la esposa de su padre. El beso de Jonas y Marta. Sabemos que Marta aquí besa a Jonas porque el otro Jonas la había besado más temprano. Esto significa que sus besos son una paradoja. A Marta ya le gustaba Jonas, pero no fue hasta que sucedió el beso que su amor se completó. Entonces hasta el tiempo toma decisiones en el amor, y quizá este beso se refería a Jonas de la primera temporada cuando le dice en el búnker: ¿por qué besaste a Marta? De acuerdo, ahora pasaremos con lo que nos espera en la tercera temporada. Esta información la saqué principalmente de las fotos del rodaje de la tercera temporada, compartidas por Netflix y los creadores. En una de ellas podemos ver a Hannah con un collar muy parecido al de San Cristóbal que encuentra Jonas y Marta en el lago. Y si recordamos, en una escena Bartos le cuenta una historia a Marta sobre una mujer que murió en el lago. ¿Será que aquí morirá Hannah en la nueva temporada y por eso el dije quedó en el lago? Otra fotografía importante es la de la secretaria de Claudia embarazada. Esto podría ser simplemente que la actriz se embarazó y ya, o que el embarazo de la secretaria está relacionado con uno de los personajes principales. Podría ser incluso la madre de Claudia, madre de Alexander, madre de Agnes y Noah, no lo sabemos, pero díganme ustedes qué piensan. Otras fotografías nos muestran a Magnus y Marta de la otra dimensión, donde Magnus tiene tatuajes y no es rubio, y curiosamente uno de sus tatuajes es la cabeza de un toro, como de Minotauro. En esta otra podemos ver a Jonas con los chicos de este nuevo mundo, y al parecer aquí no hay un Jonas, sino que el otro amigo de los chicos es este sujeto, el cual salió en la primera temporada en la hora de Marta. Quizá aquí tenga un papel más importante. En esta otra fotografía vemos a Katarina en un lugar bastante común, pero quizá es el psiquiátrico donde tienen a Ulrich. También podemos ver a Charlotte con un nuevo peinado, puede ser la Charlotte que conocemos o la de este nuevo mundo. En otra fotografía podemos ver a Marta con el impermeable de Jonas. ¿Será que esto confirma que ella tiene el papel de Jonas en este mundo o será simplemente que Jonas le prestó su chaqueta? Ahora vamos con algunos detalles de esta nueva temporada. Noah es padre de Charlotte, quien a su vez es madre de Francisca. Agnes es hermana de Noah, quien a su vez es madre de Tronte, quien es padre de Ulrich, quien es padre de Magnus. Esto convierte a Francisca en tía de Magnus, lo que convierte a Noah en tío abuelo de Jonas y a Agnes en su tatarabuela. Toda la temporada Jonas se la pasa viendo una parte del piso de su casa, porque es donde muere Marta. En el futuro, en la tumba de Marta, en lugar de tener una cruz, tiene un triángulo en la parte de arriba, y de hecho durante toda la temporada Marta usa un collar con un triángulo. Por su parte, la tumba de Mikkel es un árbol, como un árbol genealógico. Nos enteramos que las personas cercanas a Claudia tienen cáncer, irónico porque ella es la que pasa más tiempo cerca de la radiación. Regina le comenta a Boris de la oscuridad, los demonios que se transmiten de generación en generación, y esto es justo lo que pasa con los personajes. Regina le dice a Clausen: todos saben que no tenemos relación con los Nielsen, sin embargo al parecer Bartos es padre de Tronte. Clausen se ve muy intrigado por el extraño que menciona Regina, porque piensa que podría ser su hermano, sin embargo solo es Jonas. Elizabeth no deja morir a Jonas porque sabe que es importante, o quizás solo porque lo conoció de pequeña. Notamos que el primero en poder viajar sin daños a través de la silla fue Helge. Se nos sigue recordando la relación de Claudia y Tronte. ¿Será que Regina es hija de Tronte? Con esto lo que dijo Regina de que no tienen relación con los Nielsen se vuelve aún más falso. Claudia le dice a Agnes que Noah está de vuelta en el 54, o sea que todo ese tiempo estuvo con Helge en los 80s. La vieja Claudia le pide perdón a su padre porque ella fue quien le quitó la vida por accidente, y ambos están a punto de morir, aunque claro, Egon en diferente época. Entre las hojas que Noah recupera de Claudia hay una imagen con un ángel. Si alguien sabe qué imagen es, le agradecería bastante que lo pusieran en los comentarios. A Marta le sale algo negro del estómago mientras Jonas la sueña. Esto refleja el balazo que le darán y por supuesto la materia oscura. Cuando Adam sale después de ver a Jonas hay otra pintura. Si alguien sabe cuál es, agradecería bastante que la pusieran en los comentarios. Hannah en el primer capítulo de la primera temporada le dice a Ulrich que lo ama, pero él no le responde nada. Por eso aquí Katarina le dice que Ulrich de seguro nunca le dijo que la amaba, y por eso más tarde Hannah va con él y se lo dice. También podemos notar que Hannah sí apreciaba a Michael, solo que simplemente Ulrich siempre fue su obsesión. Jonas lleva a Claudia a las cuevas, donde le cuenta que su yo futuro quiso cerrar el pasaje para revertir todo, y lo cerró, pero no acabó con el círculo. Esta vez convencido de que la próxima vez que lo intente sí podrá, ya que la vieja Claudia le dijo que si cambian una pequeña parte de la ecuación podrán tener éxito la próxima vez. Por lo que plantea la serie, esto es un poco tonto de parte de Jonas, pensar que la próxima vez tendrá éxito, si lo ha intentado una y otra vez al ser mayor y las cosas siguen igual. Jonas le enseña a Claudia lo que debe hacer, ya que la vieja se lo enseñó a él. Entonces, ¿quién le enseñó a quién?
Jonas dice que es su culpa que todos mueran, y es cierto de dos maneras. Una, Adam lo planeó y Adam es él. Y la otra, Jonas joven puso el elemento en los barriles para que reaccionara al abrir los contenedores. Bartos, al enterarse que Katarina tiene la máquina del tiempo, dice que no debía de pasar las cosas así. Y esto es que Noah le mintió, que es lo más seguro, o literal, el destino no se está cumpliendo. Jonas le dice a Claudia que Adam y Sigmundus quieren crear un nuevo mundo, y ellos dos quieren salvar este. Pero esta idea es de Claudia, ya que ella quiere estar con Regina. Jonas le dice a Marta: tú me mantuviste con vida, estoy aquí por ti. Puede referirse a que ella es el motivo por el cual quiere seguir viviendo, o se refiere a que Marta 2 le salvó la vida. Cuando Noah le dice a Jonas que salve a él y a Agnes, deben ser los chicos de otra época, ya que no salva a este Noah quien se queda en el búnker. En la primera temporada Noah dijo que Jonas no cerraba el portal, sino que lo abría en primer lugar, pero de hecho sí lo cerró. Bien, la temporada deja más preguntas, que esperemos se puedan solucionar en la tercera temporada. Preguntas como: ¿qué pasó con Katarina? ¿Waller tendrá heterocromía en el ojo al igual que Claudia? ¿Cuándo sabremos qué le pasó en el ojo? ¿A dónde fue Bartos en la máquina del tiempo? ¿Este sujeto será Bernadette? ¿Este tipo será el mismo del pasado o el de la foto de Sigmundus? ¿Qué pintura es la del cuarto de Tronte? ¿Por qué Mikkel no le dijo a los policías que Ulrich era su padre? Cuando Michael le aparece a Jonas en el bosque, ¿en realidad estaba muerto o ayudó a Jonas del futuro a distraer al otro Jonas? Magnus le dice a Adam que le hubiera dicho a Jonas por qué camino lo envió. ¿Eso significa que hay más caminos? ¿Serán 15 capítulos en la próxima temporada? Porque ya saben, 10 en la primera, 8 en la segunda, más 15 en la tercera igual a 33. Noah le contó a las personas del futuro acerca de la profecía de Sigmundus o por qué la creen. Elizabeth y Charlotte terminan 33 años en el futuro cada una. ¿Por qué el otro universo es tan dark? ¿A qué se refería el joven Noah cuando le dice a Jonas que Adam le dijo que serían amigos antes de que lo traicionara? Hannah terminará acabando con la paradoja ya que su nombre es un palíndromo. ¿Y los franceses algún día podrán tener una junta con Claudia? Gracias por ver este video, un poco largo, ¿cierto? Espero haya valido la pena. Si te gustó el video dale like y compártelo, así no tardaré 33 años en subir un próximo video. Suscríbete y activa las notificaciones porque se vienen muchos videos nuevos. Un saludo a Isabel Rosales, sé que debo bastantes saludos pero tendrán que esperarme un poco más. Te dejo mis redes sociales en pantalla, aunque Instagram es la que más uso, así que sígueme ahí. De hecho, a todos los que me manden mensaje por ahí, esta semana les estaré respondiendo. Quizá tarde un poco, pero lo haré. Eso es todo, te dejo unos videos que te podrían interesar. Bower fuera, nos vemos en el futuro.